Hola, 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 buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la continuidad del 100.9 en Radio Nuevo Día. Es donde estás. Vos ya sabés que nos podés ver a través de YouTube, a través de Facebook. También sintonizarnos, obviamente, en nuestro tradicional 100.9. Descargarte la aplicación de Radio Nuevo Día en Play Store. Tenemos un montón de alternativas para que nos encontremos en el aire en una nueva mañana, en este caso en el cierre del cuarto mes de 2024. Estamos en este 30 de abril, comenzando una nueva jornada de Arriba al Día. Como cada jornada en la selección musical y puesta en el aire, no puede faltar Brian Álvarez. Levántese, maestro, levántese. Se calentó agua para los mates. Mientras le cuento que hay 4 grados 5 en la ciudad de Río Gallegos, 2 décimas de grado bajo cero la sensación térmica, la humedad es del 71%, el viento sopla desde el sudeste a 25 kilómetros por hora en este martes con una máxima pronosticada de 7 grados y chaparrones previstos durante toda la jornada, aunque en baja probabilidad. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día Fernando, el comandante y toda la audiencia en esta fresca jornada. Parece que va a salir el sol, me parece. Pero no escarchó, No, no escarchó. zafamos de la escarchada. Mucha humedad. Sí, hay aire fresco, eso es lo que por ahí. No hay viento, por suerte. Poquito. Poquito viento. Es lo que veo acá de la ventana. Y es lo que percibe usted porque se viene caminando Sí, hasta las sí, instalaciones sí, de Fañano 123. sí. Así que acá estamos. Me alegro por usted. Fernando Tornó, ¿cómo concluyó su cumpleaños número 35? Bien, bien, en familia. Así que ¿La pasaron con lindo? merienda barra cena. ¿Fueron a su casa o usted fue de No, visita a lo de sus fueron, padres? Ah, fueron mis viejos, mis hermanos, bueno, mi hermana, mis sobrinos, mi suegra. Así ¿Cayó que toda la banda? sí, cayeron a casa, que compartimos una merienda, una cena. Así que la pasamos lindo. Traje algo que ha sobrado para compartir. vamos nomás, siempre el barrefondo. ¿Algo de Sí, maicena, sí, dice? Ah, sí. mirá como ya lo junaron, ¿eh? En la cocina hay califiquitas Y acá. yo lo que no me preguntaste es por los micrófonos, pero... bueno, me da la noticia de que hay alfajores de maicena, así que nos quedamos tranquilos entonces, Brian, de Me que... preocupa. Sí, Traje torta igual, pero no me entró Sí. en el apuro que Ah. tengo para traer mañana igual. no Sobró importa, no bastante importa. torta, digamos. Me Usted preocupa no se Brian. preocupe. ¿Por qué? Estuvo lento, Brian. Yo, vos sabés que Estuvo pasé lento. caminando por la cocina y escuché seco. Y eran los alfajores de maicena que me estaban gritando seco a mí. Claro, es crocante Y ya. eso que están secos los alfajores de maicena, pero se me Crocante. burlaron. Crocante, sí, a esta altura, muy 30 de mes. Dispuestos a compartir los principales títulos de la mañana con vos en el habitual desayuno de noticias. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, es tremendo el estado de la ruta en la cuesta de Megues. Esto se lo robo un poco a Juli. Bueno, porque es provincial. En realidad el problema en la ruta empieza por acá cerquita, se extiende todo el camino con problemas en el pleno invernal. Lo venimos contando. En este caso, Vialidad ha publicado hasta
videos del estado en el cual está, por ejemplo, el camino de acá hasta el Calafate, porque además hay recomendaciones de no viajar directamente por el momento. Hay complicaciones climáticas en el tránsito en ruta que son tremendos. Vialidad Provincial lo ha advertido con información, fotos y hasta video. Ahora esto del avance y la utilización de las redes sociales, también saben ellos que pueden llegar a muchísima gente por ahí. Hay fuertes vientos para la jornada de hoy y nieve en ruta que complica la situación. De acuerdo a lo que informa Vialidad Provincial, el camino desde Río Gallegos hacia el Calafate está sumamente complicado. Hay voladeros, es obligatorio el uso de cubiertas con clavos, cadenas o siliconadas para los que quieren y no tienen otra que viajar. Pero debido a todas estas circunstancias de nieve, viento, voladeros y mucho frío, hacen que desde Vialidad se esté pidiendo extremar la precaución y no viajar por el momento, salvo que sea de extrema necesidad. Así que por favor eviten cualquier tipo de inconvenientes y no salgan de la ciudad si por lo menos pueden evitarlo. Esto es tremendo, también algo te adelantaban los chicos de la otra gestión en la primera mañana de la radio, porque es un hecho policial que surge de un encuentro íntimo que se acordó en una red social. Un hombre denunció el robo de su camioneta y su celular después de acordar un encuentro íntimo con una mujer que llegó acompañada de otra. El hombre tiene 40. ¿Era un Clio rojo? No era un Clio rojo. No. Tampoco es integrante de Nuevo Día el denunciante de esta situación. Quien dijo que, bueno, él acordó con una mujer de aproximadamente 30 años de edad un encuentro al cual ella, esto todo en el barrio Parque Industrial, ¿no? En una chacra en realidad. Él dijo, bueno, vengan a la chacra, acordaron. La mujer de poco más de 30 años, identificada como Sol, llegó hasta el lugar con otra a quien dijo, aparentemente este hombre dijo que ella le contó que era su hermana. Empezaron a intercambiar bebidas alcohólicas y Puncha la capa. cuando él se despertó a las 6 de la mañana se encontró con que no estaba ni su camioneta ni su celular. Por lo cual hizo la denuncia y a las 9:30 de la noche encontraron la camioneta abandonada en el barrio 366, todo esto acá en Río Gallegos. Y el celular permanece desaparecido, seguramente no aparecerá. La investigación sigue en curso, así que todavía no encontraron ni a Sol ni a la hermana, básicamente hablando, las están buscando y después deberán afrontar las consecuencias de la denuncia de este hombre. No sé, esto sería un hurto, digamos, específicamente hablando, porque no es un robo, porque no es a mano armada, es algo que se llevaron estas dos mujeres después de haber, seguramente le pusieron, estimo yo, alguna bebida. Hurtado de apellido. Así que no sé si lo durmieron o se durmió solo producto de lo que tomaron, pero despertó a las 6 de la mañana, no estaba ni su camioneta, ni su celular, ni las chicas tampoco, que se habían ¿Sabes ido. si eran arañas, viudas negras o otras viudas? Algo era, la cuestión es que se llevaba la camioneta y el celular. Estaba viendo la foto de la camioneta, tampoco era una camioneta nueva, digamos. Era una También cosa acá, para- palo, Estaba chela. bastante baqueteada la Sí. camioneta. Igual dame late. Eh, Sí, olvídate. y se encontraron estacionada en el barrio 366. Pues unos tipas que por ahí vivirán esta chica, ¿no? Porque no creo que la hayan dejado ahí, se hayan ido caminando hasta la otra punta de la ciudad. Y para distraer, ¿no? Capaz. O capaz, así que están buscando a Sol y a su hermana, que se llevaron la camioneta y el auto de este muchacho. El sol todavía no aparece. O sea, están buscando para invitarla a tomar algo. Claro. Bueno, de ayer surgieron novedades a nivel local de lo que es el Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas, donde Grasso estuvo en principio gestionando por obra pública para que puedan avanzar con algunas como la de las cloacas acá, que según él dice tienen comprado todo el material, falta el financiamiento. Así que estuvo tratando de hablar esto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y también de este encuentro surgió la
iniciativa de los intendentes ahí presentes de trabajar en la modificación de la ley de combustibles para que sea coparticipable con los municipios. Esto es lo que informó el municipio de Río Gallegos en lo que es esta propuesta conjunta de la modificación a la ley de combustibles con el objetivo de que sea coparticipable a los municipios para el sostenimiento del transporte público. Por ahí viene la iniciativa que se le presentó al gobierno de la nación y que será trasladada, según dijo Guillermo Francos, al presidente Javier Milei, que ahí es donde aparece el filtro, ¿no? Donde aparece el no hay plata. Así que veremos en cuánto puede avanzar esta iniciativa que terminaría beneficiando al transporte público de diferentes ciudades del país. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Están en este momento debatiendo las modificaciones en los artículos de privatizaciones y particularmente están hablando en este momento en la Cámara de Diputados de ICRT. El diputado Santurio lo está haciendo de La Libertad Avanza. Perdóname, Juli, lo veo a Sergio Acevedo. Ahora probablemente sí, porque está intercalando, son intervenciones breves las que están en este momento porque se está dando la votación en particular. Estaremos atentos luego a lo que suceda. Dice que va a votar afirmativo, perdón, me parece Acevedo. Estoy escuchando acá, tengo dos auriculares puestos, no sé si estoy escuchando Sí, las sí, dos sí. cosas. Te estoy escuchando Afirmativo vos y para Acevedo. qué, para que sea privatizable parcialmente. Entonces, Exactamente. Déjame Acevedo, ahora bueno, que lo... chequearlo bien eso, porque en tal caso tenemos un representante nuestro que estaría votando la privatización parcial de ICRT. Exacto, vamos a estar atentos ahora en un ratito después del desayuno de noticias, te lo vamos a compartir bien para poder estar atentos a lo que suceda. De hecho está Tony también en el diario atendiendo a esta situación. Desde mañana, 1 de mayo, se reduce el horario de visitas al glaciar Perito Moreno, hay que tenerlo en cuenta, de 9 a 16 horas será y el corredor permanecerá abierto hasta las 18 horas. De hecho, el circuito de pasarelas hasta las 17:30 cuando empiecen a retirar a los visitantes. Esto sucederá hasta el 1 de septiembre. Obviamente tiene que ver con el periodo invernal. Una más, nada más tengo para contarte en el ámbito regional. Ya te advirtió Fernando que hay que estar atentos a lo que suceda camino hacia el Calafate, porque justamente hay voladeros y solamente se recomienda circular con cadenas, con cubiertas con clavos o cubiertas siliconadas. Hoy en Santa Cruz, nevadas, lluvias fuertes y vientos también para lo que queda o para lo que es la superficie del territorio provincial. Justamente esta alerta la emitió Protección Civil, que advirtió que en distintos puntos de la provincia habrá nevadas, lluvias y vientos fuertes en lo que tiene que ver las nevadas, sobre todo con el oeste, con la cordillera y el sector precordillerano, las lluvias al noreste de la provincia, el noreste costero, y los vientos fuertes para el centro y norte, fundamentalmente de Santa Cruz, para la jornada de hoy. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Lo que preocupa y lo que ocupa a la gran mayoría de los argentinos, se aprobó la ley de bases en la Cámara de Diputados. Votaron el dictamen de mayoría en general de la ley, que fue aprobado por 142 a favor, 106 negativos y 5 votos en abstenciones. Ahora ha comenzado ya la otra discusión sobre
distintos artículos claves, más de 30 horas de debate extenuante en Cámara de Diputados, con estos 142 votos positivos que le permiten al proyecto de ley de base promovido por la gestión de Milei, de inmediato y sin pausa ni cuarto intermedio, se abocaron a la discusión particular. Como bien decía Julián, ahora la discusión particular está pasando por algunos proyectos que están muy vinculados a Santa Cruz, tal como la privatización o no de ICRT. Así que vamos a seguir de cerca esto seguramente. En la vereda contraria, quienes no decidieron apoyar esto, se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda, Natalia de la Sosa de Córdoba Federal, en tanto que los radicales Facundo Manes, Fernando Carabajal, Marcela Colli, Pablo Giuliani optaron por la abstención. Así que bueno, 8 diputados de Innovación Federal, que representan los gobernadores Misiones, Renegro, Salta y Osvaldo Giancáfilo del Movimiento Popular Neuquino, fueron los que no le dieron el voto a la ley de bases que promueve Milei y compañía. Bueno, hubo un revés judicial, por fin hizo justicia de alguna manera, ¿no? Perdón, Julián, ¿tenés novedades? Se aprobó. Se aprobó en particular la privatización parcial de ICRT. Bueno, estaba como al caer, ¿no? Como al caer, ¿no? Privatización parcial significa, para los que no están en el tema, que sí, digamos, se va a avanzar en un esquema en el cual el Estado debería quedarse con la mayoría de la empresa, digamos, un 51% como mínimo. Pero bueno, pueden cambiar un montón de cosas. Puede que haya despidos o no, digamos, empieza otro capítulo en ICRT que todavía es incierto, digamos, pero buenas noticias no son. Por lo menos para el funcionamiento de la empresa tal como se lo conoce hasta ahora. Claro, sí, va a cambiar la dinámica en los próximos días seguramente. En las próximas horas ya veremos. Bueno, te decía que en este Rosario violento que vive la Argentina, en la ciudad de Rosario, hubo un revés judicial para el jefe de la banda de los monos. ¿Por qué? Porque seguirá sin poder usar el celular ni ser visitado por su familia. ¿Guille Cantero en este caso? Guillermo Ariel Máximo Guille Cantero. La Cámara Federal de Casación le confirmó el rechazo a una habeas corpus presentada por este prócer, que buscaba por lo menos tener visita y poder tener el celular, caradura. Dicen que es uno de los efectores del Exacto. baño de sangre en Rosario. Sí, ¿no? uno de los instigadores. Porque los monos se escindieron, digamos, está Guille y Monchi, que son los dos parecidos, tienen lentes y demás, pero que Guille es el que continúa con su poder de fuego en las calles de Exactamente, Rosario. Es el que tiene el hombre, el que instiga. Sí. Y el que tiene las manos para ejecutar estos violentos episodios. Bueno, Cantero había presentado un recurso para que se le, de alguna manera, se le haga lugar, no se le haga lugar a estas restricciones y que se pueda comunicar con su familia, con su mujer y sus hijos, pero nada de eso pasó. El habeas corpus no fue rechazado, así que bueno, seguirá este delincuente sin comunicación con su familia, ya que a tantos ha mandado a callar con su violencia. Bueno, que se quede callado un buen tiempo también. Esta persona va a ser de bien, ¿no? Una buena entonces para la justicia rosarina que está, y la justicia federal que está tanto en la mira con este caso de la narcoviolencia de Rosario. De la mañana, 12 minutos en la República Argentina, 30 de abril es hoy, martes, en la víspera del Día del Trabajador. Vamos a escuchar un poco de música y después venimos con algunos extractos de los audios de la jornada
porque estamos atentos también a lo que va sucediendo en el Congreso de la Sí. Nación, donde se está votando en diputados la ley base, Sí, la noticia la del día, nueva ley. entonces, confirmado la noticia del día, se ha aprobado, ya se aprobó la ley de bases en general, en lo particular se acaba de aprobar la privatización parcial de ICRT con Sí. mayoría del Estado. No repasé los dichos de Sergio Acevedo que que dijo que él iba a votar afirmativamente a esta propuesta y argumentaba su voto afirmativo señalando que que oyeron el pedido de las comunidades de la cuenca. Así que bueno, habrá que luego ver cuál es el argumento quizá más extendido de Acevedo, cuál es la negociación a la que han llegado, cuál es la salida que pretenden encontrarle a la situación de ICRT, que en definitiva cambiará su forma jurídica. De hecho, lo señalan, no es ICRT, sino que es complejo minero, portuario, energético, a cargo de ICRT, de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Así que habrá que ver en qué modifica, en definitiva, porque parece que es una cuestión de solamente de nombre y de forma, pero seguramente en lo jurídico tenga allí algunas cuestiones que cambiar o que cambien, evidentemente con la apertura de la privatización, incluso uno entiende que se abre lugar a un eventual o eventuales inversores. Habrá que ver cuál es la buena que sale de esta votación, si es que existe. Estamos desandando esta información que se da en tiempo real, en este momento. Están votando después de 20 y pico de horas de debate allí en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, donde en un ratito nada más vamos a escuchar algunas de las exposiciones de los legisladores nacionales por Santa Cruz allí en el recinto. Pero antes vamos a escuchar a Ryan. Esto es No los pueden separar. ¿Brian? No, Ryan en este caso. Falta la B. Casi. Están en un auto y no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar. Discuten en la autopista y no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden, no. Se conocieron hace un tiempo, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar. Están contracturados de emociones y no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar. Si yo pudiera enfrentarlos y abrazarlos y agarrar, no me podría aguantar, no me podría, no. ¿Cómo hicieron para terminar así? Para no tener que pasar por eso 2 veces. Están en llamas, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden, no. Se probaron los anillos, no los pueden separar, no los pueden separar. Robaban portavasos de bares por la ciudad y no los pueden separar, no los pueden separar. Hasta pensaban presentarla a su papá y a su mamá, si no los pueden separar, ya no los pueden, no. ¿Cómo hicieron para terminar así? Nadie quiere pasar por esto de veces. Ahí están en llamas, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden, no. No los pueden separar, no los pueden separar, no los vi nunca más.
Esto es Arriba al Día en el 100.9 del dial. Estamos acompañándote con los principales novedades de esta jornada en la Cámara de Diputados, particularmente, donde está centrada la atención en este momento, porque se está votando en particular la ley bases y hay novedades respecto de los temas que nos atañan a nosotros como santacruceños, Fernando. Sí, en este caso la novedad pasa por ICRT, uno de los puntos claves que le interesan a Santa Cruz de esta ley bases. Es nota principal en el diario Nuevo Día, en este momento, en una nota de Tony Villanueva, que indica que con votos a favor de diputados de Santa Cruz se aprobó que ICRT sea sujeta a privatización. En este caso los diputados aprobaron en la votación en particular el título 2, capítulo 2, que corresponde a la privatización de empresas estatales. En el caso de ICRT corresponde al artículo 9 y el diputado Sergio Acevedo, por ejemplo, entre los que nos representan, aclaró que hubo un pedido de los gremios para votar a favor en pos de preservar fuentes de trabajo y la paz social. Así que el diputado Acevedo hizo esta aclaración textual, no sé si tenemos el audio o no. Ahora lo buscamos. Bueno, buscamos el audio de Acevedo. Mientras tanto, hola Vicky. Feliz cumpleaños. Dice. Gracias Vicky. Llegó Vicky a visitarnos. Llegó a cambiar el No sé si tono está de más la feliz charla. Vicky o el hincha de Vélez, que está del otro lado del vidrio también allá, puede ser. con quien seguramente nos vamos a enfrentar en pocos días Esa más. se tiene fe. Le tengo fe. Bueno, Acevedo dijo: votaré afirmativamente en virtud de la redacción del artículo 9 porque hubo un especial pedido en aras de preservar el trabajo, la paz social y que hubo por parte de los gremios. Se han comunicado con los diputados de Santa Cruz, los gremios, para pedirnos que tengamos un voto afirmativo para preservar fuentes de trabajo, paz social y seguir aportando a la riqueza de la República Argentina. Así que con esta votación a favor de los diputados de Santa Cruz y este argumento de Acevedo que dice que los gremios los llamaron a ellos Eso es pidiendo llamativo, que, ¿no? que aprueben, que voten a favor la privatización parcial, en este caso sería parcial de ICRT, se aprobó entonces esto que indica que ICRT, como las otras empresas en este artículo, quedan sujetas a privatización en los términos y con los efectos de los capítulos 2 y 3 de la ley 23.696, en el cual las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional pasan a formar parte entonces de una... quedan sujetas a privatización. En este caso sería parcial y con mayoría del Estado. Así que es la noticia del día, la aprobación de esto que deja a ICRT sujeta a privatización, y es la novedad que, según Acevedo, los mismos gremios que forman parte de esta historia los llamaron a ellos pidiendo que lo aprueben, que voten a favor de esta privatización parcial de ICRT. Y habrá que ver también, estaría bueno poder saber cuáles eran los caminos que se proponían, porque uno entiende que si en tal caso se eligió esto, se eligió como el mal menor. Quizá no había desde el gobierno nacional intención de que permanezca como hasta ahora. Quizá entre cerrarla o privatizarla definitivamente, este ha sido el punto medio que han encontrado. Hay que entender de todas formas, más allá de Acevedo, Garrido, Yani, Kaki González, que Santa Cruz tiene muy pocos legisladores. Es decir, que si el resto del país, de los legisladores del país se ponían de acuerdo y votaban cualquier otra cuestión por ICRT, iba a salir de esa manera. Sí, eso está claro. Claro, Acá hay ¿no? siempre, digamos. Pero Sí. bueno, se supone que ellos están para defender los intereses de Santa Cruz. Lo sorprendente, no digo llamativo, sorprendente
sin saber los detalles, es que los gremios les hayan pedido a ellos, después de tanta lucha, ellos les pidieron a los diputados que Claro. voten a favor de la Sí. privatización. A saber ahora qué pasará con esto, porque si se tomará cada sector, como bien vos decías, con un todo o con una sola cosa, o se separará, por ejemplo, lo que se presumía al principio, la termocina. Sí. No, me parece que es todo una sola, queda todo bajo la misma órbita, digamos. Eh, por lo que aclara Santurio, estoy buscando, tratando de Sí. buscar, está complicado porque está en vivo la transmisión y no estoy pudiendo encontrar el desagregado o el desglose de la palabra de Sergio Acevedo, el ex gobernador y actual diputado nacional, que fue justamente quien dijo lo que citaba recién Fernando. También habló Roxana Reyes, creo que te lo compartí, Brian. Sí, anda, está mala la transmisión, se tilda mucho la transmisión en sí, así que es complicado moverse por la línea de tiempo. Pero si tenemos a Reyes, si me das el ok, podemos compartir también a la diputada nacional, en este caso por la Unión Cívica Radical, que también obviamente tomó la palabra en el marco de este debate y expresó su parecer respecto de justamente este proyecto que se está debatiendo. Ahora, diputada Rosana Reyes. Gracias, señor presidente. La grave crisis que atraviesa la Argentina y en que está inmersa la Argentina requiere sin duda medidas urgentes para dar respuesta a miles de argentinos que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, desocupados, subocupados, y niñas y niños que tienen una sola comida diaria. Y esto tiene que interpelar a la clase política. Si no nos conmueve a este Parlamento que niños y niñas argentinas, el 65% de pobreza infantil en la Argentina requiere medidas urgentes, nada nos va a conmover. Estos niños y niñas bajo la línea de pobreza nacen en casas cuyos padres no tienen trabajo. No es que estamos por precarizar las relaciones laborales, ya están precarizadas y en muchos casos y fundamentalmente por el Estado. De modo tal que lo que tenemos que hacer hoy es tomar medidas urgentes, entre las cuales está, señores diputados y diputadas, señor presidente, crear trabajo, crear posibilidades y crear condiciones. ¿Quién va a querer invertir en un país donde de un lado y del otro de la Cámara de Diputados, de uno de los poderes del Estado, no se puede llegar a acuerdos básicos que garanticen estabilidad fiscal, que garanticen seguridad y que finalmente atraigan inversiones a nivel región y a nivel mundial? Es por eso que hoy los parlamentarios tenemos realmente un desafío, y es dar esas respuestas que están pidiendo esos miles de niños y niñas que comen una sola comida diaria. Tenemos 6 millones de trabajadores en negro. El 50% de los trabajadores tienen empleo no registrado. ¿De qué precariedad laboral me dicen que estamos por generar ahora? Tenemos que darle trabajo a esta gente que no tiene trabajo y que claramente esta situación no la hizo este gobierno. Una inflación que ya conocemos acumulada en 287% interanual. La industria cayó 6,8%. Argentina no crece hace 10 años. ¿Qué estamos esperando para dar respuestas, para ponernos a trabajar en este sentido? Y las pymes tienen el mismo empleo registrado que en el 2007. Los empleadores no contratan porque es caro. Si no hay libertad para terminar una relación laboral, tampoco va a haber libertad para iniciarla y para contratar. Escuchamos, ya dijimos durante horas,
de un lado y del otro del recinto y nos echamos la culpa de quiénes son los responsables de cómo estamos y hasta dónde llegamos. Pero lo cierto es que en el medio está la gente, que masivamente tomó una decisión y que eligió un gobierno y que tenemos que respetar. Como radical, como parlamentaria radical, como representante de la provincia de Santa Cruz, como patagónica, tengo un mandato. Y ese mandato es dar las herramientas necesarias, no al presidente. No se equivoquen, las herramientas no son para el presidente. Las herramientas para toda esa gente, en el taxi, en el kiosco, en los hospitales, en la guardia de los hospitales, en la calle, revisando tacho de basuras, están pidiendo una respuesta. Señor presidente, voy a hacer una breve mención a algo que ha sido muy importante para mi provincia y para la Patagonia, que es el mantenimiento del subsidio al gas domiciliario en zona patagónica, porque esto también demuestra que hemos superado por encima del debate de enero donde no estaba previsto, porque para los patagónicos y para los santacruceños el consumo del gas domiciliario no es un lujo y demuestra también que se ha logrado a través de consensos respetar algunas vulnerabilidades que nos atraviesan. Y voy a cerrar muy brevemente diciendo que hay temas pendientes que tenemos que tratar, pero que no hay posibilidad de un país justo, que no hay posibilidad de atraer inversiones, que no hay posibilidad de reforma laboral, déficit fiscal cero, modernización, si no tratamos ficha limpia. Este es el debate que queda pendiente, ficha limpia. No queremos más condenados en primera instancia sentados en estas bancas decidiendo el futuro de los argentinos. Y tampoco queremos jubilados que piden que se les reconozca el tiempo de servicio, el tiempo que estuvieron delinquiendo contra los argentinos. Esto es el debate que tenemos que dar. Animémonos a ir contra esa casta también. Gracias, señor presidente. Ahí pasaba la diputada Roxana Reyes, de la Unión Cívica Radical, quien hablaba justamente en la Cámara de Diputados respecto del tratamiento de la ley bases, en principio. No sé si pudiste encontrarlo en la línea de tiempo a don Serge, más o menos. Sergio Acevedo habló brevemente antes de la votación en la Cámara Baja respecto de la ley. Blanco, negro. Espera, que hay un método que Dice se que puede sí, compartir. ¿Dice que qué? ¿Que sí? ¿Lo encontró o no? No, me está haciendo. Espere. Va. Yo lo No encontré, importa, lo no tengo pasa acá. nada. Ahí lo esperamos, estimado. No hay ningún apuro. Es importante para escuchar esto que te contamos nosotros, pero escucharlo vos de Acevedo, porque él dice que los gremios le pidieron a los diputados que voten a favor de la privatización, de que ICRT quede sujeto a privatización. Y en el Exacto. detalle se ha informado que es una privatización parcial, digamos, en la cual el Estado Menos se queda con la 30, mayoría de las acciones. perdón, menos 26. 29, casi 30, porque como va avanzando, ese tiempo se va corriendo. Menos 29 está ahora. Menos 20, sí, por Está ahí. Garrido igual, habló, está... No, pero Garrido habló brevemente y Ah. pide una aclaración, le dan la aclaración al diputado Santurio, que es uno pelado de barba, y después habla del Caño, habla de ese muchachito Santurio y habla Acevedo. A ver si lo podemos encontrar al diputado santacruceño para poder compartirles, porque no es menor escucharlo. También un hombre además de mucha trayectoria dentro de la política y uno de los referentes de Por Santa Cruz que habló en la jornada de ayer. Ahí va a reforzar la búsqueda. ¿Fernando lo tiene? Lo tiene entonces a Sergio Edgardo Acevedo, ex gobernador de Santa Cruz, habló en el marco de la votación de la ley bases en la previa de que finalmente se aprobara el articulado particular que tiene que ver con ICRT. Voy a votar afirmativamente en virtud de la redacción del artículo 9, porque hubo un especial pedido en aras de preservar sus fuentes de trabajo y la paz social de las organizaciones gremiales y sociales de Río Turbio
de 28 de noviembre de Julia Dufour. Se han comunicado con los diputados de Santa Cruz para pedirnos que tengamos un voto afirmativo, reitero, por los fundamentos que acabo de expresar: preservar sus fuentes de trabajo, preservar la paz social y fundamentalmente seguir aportando a la riqueza de la República Argentina. Gracias, presidente. Diputado Santurio. El diputado Sergio Acevedo votando justamente o anticipando su voto en la jornada de hoy. Vamos a obviamente ir por las voces de los principales actores involucrados en esta situación. En la mañana de hoy trataremos de charlar obviamente con sindicalistas, con algún gremialista de ICRT para saber qué opina al respecto de lo que está sucediendo y qué información tiene obviamente para enriquecer la perspectiva desde aquí, desde la 100.9. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Todo lo que está aconteciendo te lo contamos en Radio Nuevo Día y obviamente antes en el diario nuevodía.com.ar. Escuchamos El Tesoro del Bordo y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta radial de las mañanas de la 100.9. Lloras, peleas, pero siempre adelante vas. Como cielo que busca la luz, vas contra la corriente. Medio sordo con dedos en la mano, podía ser quien soy. Y ese verso de cerro para dedicárselo a otro. Te pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así, un hermoso final, el más puro tesoro, y alegre, triste o cantando. Se pasa corriendo y mientras la vida se va, convertirse en esclavo al reloj, soy patrón del presente. Y hoy estás sin arriba, perdón, mis lazos para mi vencedor, el que vive sin una razón, no es un sobreviviente. Así, un hermoso final, el más puro tesoro, ya no triste difícil sabrás, pero no te he soñado hablar conflictivas, batallas si soy, que no vas a dejarte ganar mientras ves. Vas haciendo un camino a tu muerte. Explicas al destino que no está y las suerte en tus manos. La vida triste o cantada. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí,
En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Gracias, Brian Álvarez, es quien selecciona la música y nos pone al aire en cada mañana. Karina Taverne desde el móvil. ¿Podés comunicarte con nosotros? Somos Arriba al Día, te cuento. Al 1551 6051 para enviarnos mensajes, para darnos tu parecer. Estamos en un momento trascendental de la vida social, política, laboral. Vaya paradoja, ¿no? En la víspera de un 1 de mayo se ha aprobado hace un ratito nada más, y en uno de los temas que nos atañan desde nuestra mirada al sur de la República Argentina, la privatización parcial de ICRT. Ya te lo contamos en el diario Nuevo Día y obviamente fuimos en busca de las voces que hacen justamente este debate. Acevedo dijo que luego de la charla y las consideraciones que tuvieron para con los gremios del carbón de Río Turbio de 28 de noviembre, es que finalmente aprobaron o acompañaron esta iniciativa. Del otro lado de la línea telefónica está Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza Río Turbio, una de las entidades gremiales que nuclea justamente a los laburantes de ICRT y con quien queríamos hablar justamente a propósito de ello. Avendaño, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, desde aquí, desde Río Gallegos, saludándolo y agradeciéndole su tiempo y su predisposición siempre para con nosotros. ¿Qué tal, Héctor, Julián? Buenos días para ustedes y bueno, para toda su audiencia. ¿Cómo estuvieron siguiendo esta votación y qué concluyen inicialmente respecto de esta aprobación de privatización parcial de ICRT? Mirá, en realidad nosotros desde hace un buen rato que venimos o tratamos por lo menos de analizar y de ir viendo también cuál es lo menos malo para nuestro yacimiento, porque acá de bueno no hay absolutamente nada. Nosotros, desde que ganó la presidencia Javier Milei, sabíamos que íbamos a estar en una situación comprometedora y difícil para todos los trabajadores del yacimiento, ya que en su campaña había manifestado el presidente en lo que pensaba con respecto al Estado. Así que, como te digo, la situación desde un principio fue compleja, difícil y lo sigue siendo hoy.
Nosotros hemos visto y hemos estado analizando a ver qué tipo de privatización. En principio nos iban a privatizar directamente en su totalidad. Hoy creo que está la alternativa, o hay dos formas de poder privatizar el yacimiento. Una creo que es con la PPP, que es la propiedad participada, y por otro lado, teniendo el Estado el control, digamos, en su mayoría. Bueno, en ese sentido, lamentablemente nosotros desde acá no podemos hacer absolutamente nada. Imagínate vos que ahora recién acaban de aprobar la reforma laboral. Este gobierno cuenta absolutamente con todo. Así que esperando y tratando, como te digo yo, de ver a ver qué es lo menos malo para todos nosotros, y bueno, y a partir de que tengamos ya, digamos, una definición con respecto a nuestro yacimiento, de cuál va a ser la forma en que la van a privatizar, porque supuestamente va a ser una empresa mixta, seguramente que tendrá, y ojalá, Dios quiera, venga un privado a invertir a este yacimiento, ya que el Estado, ya no dicho por el presidente, sino que también por su interventor, no van a poner un solo peso más en nuestro yacimiento. Así que, bueno, esperando, como te digo, la situación es difícil, es compleja, y estamos totalmente preocupados por el futuro de nuestro yacimiento. Luis, para pasarlo en blanco, recién se aprobó ya por mayoría la privatización parcial de ICRT. Lo que sorprendió por ahí, o el dato que no teníamos dentro de lo que fue el minuto a minuto o el día a día de toda esta historia, es que Sergio Acevedo, cuando votó a favor de la privatización parcial de ICRT, dijo que fueron los gremios, ustedes los que les pidieron a todos los diputados de Santa Cruz que voten a favor de la privatización parcial. ¿Esto fue así? No, nosotros no, a ver, nosotros no hemos pedido absolutamente nada, por lo menos de parte nuestra, del sindicato nuestro. Yo no puedo hablar por los demás. Claro. Lo que sí, y no con Acevedo, venimos hablando con el gobierno provincial desde hace muchísimo tiempo, como te digo yo, tratando de ver qué es lo menos malo para el yacimiento, tratando en lo posible de que lo que se venga contenga a todos los trabajadores, que la empresa no se cierre, y bueno, y que los puestos de trabajo se mantengan. Esa es, digamos, es nuestro objetivo, y ese análisis lo hemos hecho con el gobernador de la provincia, pero en particular yo no hablé con Acevedo, te diría que nunca, desde que asumió este nuevo gobierno provincial acá en Santa Cruz. Así que, no sé, habrá hablado con algún otro sindicato. Yo la verdad que no sé absolutamente nada. Luis, buen día, Héctor te saluda, y consultarte, ¿has tenido comunicación de lo que ha pasado de esta decisión con otros gremios o también con referentes políticos ahí en Río Turbio? Si había que, disculpame que no entendí bien la pregunta. Si has tenido comunicación con referentes gremiales y referentes políticos sobre lo que se ha dictaminado. Por supuesto que sí, nosotros, como te digo, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros, desde que asumió Javier Milei, nos hemos reunido con los intendentes acá de la localidad, hemos estado hablando con los diputados provinciales, con los diputados por pueblo, hemos entablado comunicación con el gobernador, que inclusive se ha puesto como en primera persona a defender el yacimiento. Y como te digo también, y lo que dije recién, entre todos hemos tratado de analizar y ver qué es lo que iba a pasar con el yacimiento. Habían cosas que tal vez eran inevitables. De hecho, se está demostrando acá con esta sesión en la Cámara de Diputados, que el oficialismo cuenta con la mayoría de las manos de toda la Cámara, en todos los sentidos, porque le están aprobando absolutamente todo, y que dentro de ese contexto nosotros tenemos que buscar a ver, como te digo yo, la forma de que este yacimiento siguiera subsistiendo y que se mantuvieran los puestos de trabajo, es decir, buscar lo menos malo para todos nosotros. Lamentablemente la situación es esa, como te digo, es compleja, es difícil, y uno cuando está en situaciones así, trata en lo posible
de buscar lo menos malo, porque de positivo y bueno no hay absolutamente nada. Así que, pero eso sí, por supuesto que hemos mantenido charla con el resto de los sindicatos, hemos estado manteniendo charla con como te digo, 2 o 3 reuniones con el gobernador, con los intendentes, diputados provinciales, tratando de buscar la forma de mantener este yacimiento con vida, ¿no? Y a todos los que trabajamos en él. Luis, ¿qué sería lo menos malo? En principio, el sostenimiento de las fuentes laborales, imagino que es una de las premisas fundamentales, ¿no? Y te pregunto a propósito de esto también, si esta votación que se acaba de dar, esta aprobación, trastoca el normal desarrollo que venían teniendo en la empresa, con la producción del carbón, con el traslado hacia Gallegos, o hacia Loyola en realidad. Sí, yo creo que acá la consigna nuestra es tratar en lo posible de seguir produciendo la cantidad de carbón que estamos produciendo y a futuro, por supuesto, que una mayor producción. La intervención ha manifestado de que necesita una producción de 50.000 toneladas por mes. Acá, para que eso pueda llegar a suceder, no depende de los trabajadores, sino que de las inversiones que puedan llegar a hacer y que no son muchas, por ejemplo, y te comento, porque nosotros, por ejemplo, como mínimo están faltando 2 o 3 máquinas locomotoras para poder trasladar el carbón, porque vos en principio necesitas producir y después también necesitas trasladar todo ese carbón hacia la ciudad de Río Gallegos. Es decir, que el transporte hoy, por ejemplo, no tenemos la forma de poder transportar 50.000 toneladas al puerto de Punta Loyola. Yo, como te digo, dentro del yacimiento se tienen que garantizar muchísimas cosas. Sí. Primero, las condiciones de trabajo de los compañeros, por supuesto, porque todos sabemos que es una tarea riesgosa la que se laborea en la mina. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con insumos y materiales para poder trabajar. Sí. Y hoy lamentablemente el yacimiento hasta ha dejado, inclusive, fíjate, esto te lo cuento como anécdota, como para tener una referencia, ha dejado de pagarle la complementaria, pagó un 50% y el otro 50% no se lo pagó a los compañeros jubilados, que son alrededor de 500, 600, aduciendo que no tiene plata. O sea que, por eso te digo, estamos en una situación difícil. Esto de que se haga, de que la empresa se convierta en una empresa mixta. Nosotros, como te digo, tenemos que ver todo lo que se aviene, y bueno, lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer. Y te vuelvo a repetir, nosotros estamos viendo por televisión, yo he estado mirando desde la mañana acá por televisión lo que sucede en la Cámara de Diputados, y tienen las manos para todo, porque lamentablemente tienen las manos para todo, le están aprobando absolutamente todo. Luis, por último, preguntarte en esta situación, ¿cuál pensás que puede llegar a ser el destino también de la carga eléctrica de la usina? Mira, yo creo que, y lamentablemente para nosotros, todo este sueño nuestro que se venía y que se intentó concretar con los 2 módulos al pie de la boca de mina, de darle valor agregado a nuestro carbón, quemar nuestro carbón en esa usina, convertirlo en energía y a su vez eso generar los recursos económicos que necesita nuestro yacimiento. A mí me parece que hoy en día está muy difícil que se pueda llegar a concretar. Por supuesto que nosotros los sindicatos, es uno de los temas que charlamos también, no vamos a bajar los brazos con respecto a eso, vamos a seguir insistiendo para ver si podemos lograrlo. Nosotros hablamos de una sola unidad económica, y bueno, y eso hoy está en ¿cómo se llama? Dependiendo de la conformación de empresa o la figura de la empresa que se pueda llegar a ¿cómo se llama? A conformar acá para nuestro yacimiento. Por eso yo decía que hoy en día habían 2 alternativas, que una
muy bien los títulos, no los conozco, pero creo que es la PPP, que es la de propiedad participada, que es la del privado, y por otro lado, la de control mayoritario con control mayoritario del Estado, o sea que el Estado presente con la mayoría de las acciones en una empresa mixta. Bueno, y hoy tenemos que analizar eso, así que, y en ese sentido también estamos trabajando, porque de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, tendríamos que ver, hay un artículo que no me acuerdo bien el número que se tendría que modificar para que por lo menos podamos mantener con la mayoría estatal dentro de esa empresa mixta, que es lo que, por eso digo, cada vez nosotros estamos buscando lo menos malo para el yacimiento, porque nosotros jamás hubiésemos querido ser privatizados. Nosotros hubiésemos querido la unidad única, que era usina, puerto y el yacimiento, como una sola unidad económica, pero sin embargo están avanzando de tal forma que nosotros tenemos que ir viendo de qué forma podemos ir buscando, como te digo, lo menos malo para todos nosotros, y bueno, y lograr lo que pretendemos, porque hoy en día nosotros queremos que la empresa siga subsistiendo y que se contenga a los 2.200 trabajadores que tiene este yacimiento. Avendaño, muchas gracias como siempre por estar a disposición de nuestras consultas y seguiremos de cerca el tema, obviamente, con todo lo que conlleva esta aprobación. No, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes siempre por llamar, y bueno, y para que también el resto de la provincia conozca lo que pasa acá en la cuenca carbonífera, con su principal punto de trabajo. Un abrazo grande. Igualmente, chao. Luis Avendaño dialogaba con nosotros, secretario general de Luz y Fuerza de Río Turbio, uno de los gremios que hacen parte a la mesa de los laburantes de ICRT, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, junto con la Fraternidad, con APS, con ATE, obviamente, que había hecho referencia a Acevedo, había dialogado con los gremios. Él señaló que nunca estuvo reunido con Acevedo, así que al menos uno de los interlocutores de esta situación no ratifica, digamos, ese acercamiento. Uno imaginaba a los gremios más, por lo menos con más comunicación, ¿no? Porque que un diputado diga que habló con los gremios y uno de los gremios diga que no habló con él. Sí. Yo pensé que los gremios estaban todos juntos, o por lo menos todos comunicados, ¿no? Como que uno no sabía que el resto si había hablado, o si habló, o si no habló. Claramente. Sería lo más lógico, ¿no? Sería lo más lógico, semejante quilombo, digamos, que ni siquiera entre ellos se hablen, no habla bien de ellos. Esta es la información de última data, de último momento, que la vamos actualizando mientras transcurre la jornada. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. Saludo para Vero Condori, que me dice que me está escuchando, así que le mando un abrazo muy grande. Vamos a ir a una breve pausa en la mañana de este martes. Buenos Aires en llamas, de Ataque 77, suena en este momento. De que se ríe el tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación, y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece, que estamos viviendo en un caos total, y una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue hasta el medio del infierno, seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas, y así nomás nos van acostumbrando
a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos del rigor no más. Buenos Aires fue al medio del infierno, y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue al medio del infierno, yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Y en las elecciones siempre vamos a lograr. Somos tu negocio, nos están matando y les damos de comer igual. Buenos Aires fue al medio del infierno, y seguimos acá avivando el fuego y más. Buenos Aires fue al medio del infierno, yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Buenos Aires fue al medio del infierno, y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue al medio del infierno, yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. La patria late en cada riff, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles.
¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Argentina rockea con pasión. En el martes de la radio, Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día en su 9ª temporada aquí en Radio Nuevo Día, y las novedades de la mañana es que se aprobó en general con 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones la ley bases y puntos de partida para el desarrollo de la República Argentina. Proyecto presentado obviamente por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Gobierno de la Libertad Avanza, y ahora ya comenzó el debate en particular de los artículos justamente que componen la ley, donde ahí habrá algunas modificaciones, pero lo que nosotros estábamos atendiendo fundamentalmente tiene que ver con ICRT, empresa estatal que ha sido puesta o dispuesta, sujeta a privatización. Bueno, en cuanto a la ley base, lo que para contar lo nuestro, digamos, o la participación de los nuestros en cuanto a la votación en general de la ley bases, Roxana Reyes votó a favor, José Luis Garrido votó a favor, Gustavo Caqui González votó en contra, Ana María Yani votó en contra y Acevedo no estuvo. ¿Se levantó y se fue? Ausente. O se levantó y se fue, o nunca llegó a tiempo para
la votación. Una cosa increíble que uno entiende que puede formar parte de algunos arreglos políticos, porque si no es inentendible que un tipo que le estamos pagando el sueldo en el momento clave no esté. Sí. Eh, Pero también ha echado muchas veces, viste, los números, cuando ya está, ya no se da vuelta, es como No importa, que tenía hay que estar. algunos O sea, que... el tipo de los 5 diputados que tenemos representando en Santa Cruz, no pueden, ¿qué se fue a tomar un café al supermercado? ¿Dónde se fue en el momento en que mucha gente se estaba jugando el laburo? Digo? La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal fueron los bloques fundamentales. Innovación Federal, si no me equivoco, es el que componen los legisladores de por Santa Cruz dentro de la legislatura nacional. Como lo decíamos, ha sido aprobado en general y ahora también, por ejemplo, facultades delegadas para Milei han sido aprobadas y la privatización de empresas públicas. Atento a esto porque ya está habiendo despidos en algunas de ellas, como por ejemplo el Correo Nacional. Así que, el Correo Argentino, ¿no? Así que habrá que seguir de cerca el debate que continúa a esta hora en el Congreso de la Nación y que justamente tiene a la política, sobre todo en vilo respecto de los que son temas centrales para el desarrollo y el devenir de esta República Argentina tan vapuleada por momentos, ¿no? Así que, o por momentos no, en este presente. Así que es lo que estamos tratando de seguir y tenerlo de cerca para poder ir contándotelo y que no se nos escape nada. A propósito de esta aprobación, obviamente que el gobierno celebró la aprobación de la ley bases. Luis Petri lo hizo Adorni y Milei reposteó a sus ministros, ¿no? A sus subordinados, los reposteó en Twitter como celebrando también. En el detalle de lo que se aprobó en cuanto a privatizaciones, están ya sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Después tenés 4 otras empresas del Estado que pueden pasar a manos privadas o ser concesionadas, que son AISA, Sí. Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFCE, así se lo conoce. Sí. Y después tenés otras 2 empresas que pueden incorporar capitales privados, aunque mantendrán la mayoría de participación estatal sí o sí. Y ahí están Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es NASA, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es ICRT. Y en estos casos, dice, se va a poder únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin. Incorporar la participación de capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. Esto es lo que va a pasar con ICRT. Sí, y hay una cuestión no menor también que tiene que ver con lo previsional, porque la ley base justamente contempla este debate y tiene que ver con, primero, la derogación de la moratoria previsional y la creación de una prestación de retiro proporcional, que es para aquellas personas que estén en edad de jubilarse, pero que no hayan completado los 30 años de aportes para jubilarse, y que es un tema que entra en el tratamiento particular del debate que aún continúa en la Cámara de Diputados Nacional. También en eso estará la polémica de este proyecto presentado por Duhovne, ¿no? El de ampliar la edad jubilatoria de las mujeres, llevarla a los 65 años, creo. Sí. ¿Pero Duhovne en épocas que era el ministro o ahora? No, ahora el inútil ese, un gaucho, no hizo nada como ministro de Macri. Y ahora no sé qué piensan, alguno tiene un estado de maldad. Yo creo que hay un montón de debates que no hay que simplificarlos y concluirlos en la postura individual de cada uno. Me parece que Pero no, la Argentina necesita trabajo, educación como ejes fundamentales,
Y lo que el gobierno señala o presume es que estas desregulaciones van a tender a hacer crecer los indicadores de empleabilidad, con esto va a bajar la pobreza, etcétera. La situación hasta ahora no está sucediendo. No está sucediendo lo que dice el gobierno, que además en la privatización y en la precarización de los modos, en muchos casos, o de las regulaciones laborales, hacen o le dan ¿no? la espalda, sobre todo al trabajador, que ya hoy, estando en blanco, en muchos casos está debajo de la línea de la pobreza. Así que hay que seguir de cerca el debate y que los actores, sobre todo, no se ausenten, ¿no? a la hora de votar, sino que pongan la cara para que nosotros como electorado también sepamos hacia dónde va cada uno. Y estamos atentos a la continuidad, obviamente, de este debate que todavía tiene un rato por delante porque se está discutiendo en lo particular y a ello, obviamente, atendemos. ¿Qué más sucede? ¿Qué más nos cuenta el diario Nuevo Día? Obviamente lo tiene a Tony Villanueva como el redactor estrella en este momento y que nos va contando también el desarrollo de esta jornada informativa en el portal, en nuestro portal, en diarionuevodía.com. En este momento la policía informa de un realmente impactante choque en la zona norte de nuestra provincia, con rescate incluido, digamos, rescate vehicular en el acceso norte de Santa Cruz por la ruta 3. Esto fue poco después de las 8 de la mañana de hoy, cuando tuvieron que atender a una emergencia, específicamente en la zona de la planta de ósmosis. Ajá, en el acceso norte de Caleta. Claro, Caleta Olivia, donde chocaron una Subaru y una Ford Ranger. Cuando llegaron los integrantes del equipo de rescate, se encontraron con una mujer atrapada dentro de uno de los vehículos, por lo cual tuvieron que hacer ese trabajo que se hace siempre, cortar una parte del vehículo, poder liberar a la mujer. Y bueno, y el resto de las personas estaban con golpes. La policía informa que el resto de las personas involucradas no tenían lesiones graves, solo golpes o algunas lesiones, pero ninguna de gravedad. Mientras que la mujer que quedó atrapada sufrió una lesión en la extremidad derecha que está siendo evaluada en este momento por el equipo médico del Hospital Padre Pedro Tardío en Caleta Olivia, y quedó trabajando en el lugar personal de la comisaría cuarta y de accidentología vial para evaluar la situación, y estaba otra gente de accidentología trabajando también. Así que trasladaron a 3 ocupantes de ambos vehículos para recibir atención médica en el hospital de Caleta Olivia. Las fotos que estamos subiendo en este momento al diario Nuevo Día dan cuenta de lo fuerte que fue el choque, como cualquier fuerte choque en ruta, ¿no? Ahí nadie va a 40, digamos. Así que baja la patita, la advertencia es la templanza, digamos, y el manejo de la velocidad, no solo en la ciudad, sino también en ruta en estos momentos donde la calzada está complicada, ¿no? Sí, hay que bajar la patita. La verdad, a veces no se explican. Cuando encontrar explicación y el exceso de velocidad. Sí, acá hubo una cuestión también de estado de ruta. Puede ser, porque uno de los vehículos está con su frente totalmente roto, pero no fue frontal el choque. No fue de costado, la ¿no? camioneta estaba con el choque en la puerta del acompañante, con lo cual a uno se le fue el vehículo claramente y terminó chocando al otro, ¿no? Todo esto en cercanías al mar, así que hubo suerte ahí de que no pase a mayores. Perfecto, vamos a ir al móvil con Karina Taverne. En esta mañana se fue hasta la Cámara Criminal Oral, donde un docente del colegio Uppsala de Calafate está siendo acusado por abuso sexual. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a nuestro primer contacto con el móvil de exteriores. Llegamos hasta la calle Malaspina, al 100,
donde se ubica la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial. Estamos aquí a las puertas porque en el interior ha comenzado el proceso oral que va a juzgar a un docente de nombre Juan Pablo de la localidad de El Calafate, que se desempeñaba como tal en el colegio Uppsala de esa ciudad y que fuera denunciado por abuso sexual contra un menor. Las personas que están afuera en este momento, que son 3 que nosotros les estamos mostrando a través de la transmisión que estamos haciendo de Nuevo Día, son partes de los testigos. Hay otro grupo que está en el interior del edificio de la Cámara Oral. Ellos han llegado desde el Calafate a prestar declaración y otros tantos lo van a hacer en el transcurso de esta jornada de manera virtual. Algunos de ellos son madres, otros son padres, otros docentes, otros son compañeros de trabajo en otro ámbito no docente en el que se desempeñaba el docente que está acusado de abuso sexual. Estuvimos hablando con ellos, ellos nos pidieron que aguardemos, que primero quieren brindar su testimonio ante los jueces de la Cámara Oral para luego hablar con nosotros. En todos los casos en los que dialogamos, tuvimos contacto con estos testigos, nos hablan de la inocencia del acusado. Lo que nos contaba una de las madres es que el caso sucedió a raíz de un hecho que denunció una mamá de un menor de edad de jardín de infantes. En aquel momento el hecho se registró en el año 2017, donde el menor habría contado a su familia que en oportunidad de estar con el docente y 4 otros compañeritos más habría sido abusado. Por ese motivo se le realizaron cámaras Gesell a todos los menores que habrían participado de ese momento y en todos los casos la cámara Gesell dio negativo a esto de lo que se le acusa al docente involucrado, el docente de nombre Juan Pablo. Ninguno de los niños, e incluso el niño que es la supuesta víctima en esta denuncia, también la información que tenemos es que al menos la primera cámara Gesell le dio negativo. Desde un primer momento nos contaban los padres, las madres con las que estuvimos hablando, que apoyaron al docente. El docente estuvo privado de su libertad desde diciembre de 2017 hasta los primeros meses del año siguiente y nos decían que ellos lo iban a visitar en el Calafate, a su lugar de detención, convencidos absolutamente de la inocencia de este profesor. También lo que nos manifestaban las madres es que continuamente y durante todos estos años, más allá de los estudios de cámara Gesell y esas pruebas, han consultado a sus hijos por esta situación, si es que habría existido, y en todos los casos lo han negado. Nos decía una de las mamás, Valeria, nos decía, imagínate que yo jamás haría caso omiso o jamás defendería a una persona si es que tocó a mi hijo. Bueno, parte de esas personas, de esas madres, de esos padres, hoy son testigos
de la defensa, es decir, del docente que a partir de hoy se sienta en el banquillo de los acusados. El caso sucedió, reitero, en el año 2017 en la localidad del Calafate, con un docente del colegio Uppsala y con un menor también de ese establecimiento. Lo que nos indican es que estaría involucrado también de alguna manera, en este caso, personas con mucho poder que han de alguna manera utilizado esa situación de privilegio en el armado de esta causa y también en algunas medidas que se han tomado desde el inicio de la misma. Ellos nos decían que han viajado los testigos que hoy van a declarar de manera presencial desde la localidad del Calafate. Algunos han venido en colectivo, otros con sus vehículos particulares desde ayer, con todos los gastos que ello ocasiona y con el peligro también por el estado de la ruta. Y nos preguntaban, y también se preguntaban, si esos privilegios y personas de poder involucradas no influyeron para que este juicio se realice fuera de la villa turística. Bueno, preguntas que nos trasladaban, que se realizaban y que nosotros les contamos a ustedes a través de este móvil que estamos haciendo. Allí en el Calafate, en el colegio Uppsala. Sí. La cuestión acá tiene algunos ribetes bastante sorprendentes, digamos, o que generan algún tipo de debate. Este docente fue acusado de abuso sexual hacia el hijo de una fiscal hace 7 años. Y la cuestión es que ahora nos escribieron padres y docentes que están acá en Río Gallegos y viajaron para apoyarlo, asegurando que el docente es inocente. Dicen ellos que el juicio no pudo realizarse en la ciudad natal donde supuestamente ocurrió el hecho, a pedido de los abogados de la fiscal, y que se están manejando con abuso de poder. Y ellos fueron los que escribieron para que el móvil de Nuevo Día vaya hasta allá a visibilizar este caso. Hace 7 años. Al día, la data fresca que te traemos desde la calle. Ahora, en un ratito nada más vamos a hablar con Pedro Mancilla, secretario general de SOEM, tomándonos también de lo que está aconteciendo en el Congreso de la Nación y hablando también de los trabajadores municipales. Que vuelvan los sí. Posteó Grasso, digamos, en X, usa mucho la red social que es Twitter. Grasso dice: con el apoyo de Por Santa Cruz se aprobó la ley Bases y en particular la privatización parcial de ICRT, empresa insignia y enclave soberano de nuestro país. Hoy, dice Grasso, acudimos a un nuevo capítulo de entrega de nuestros recursos estratégicos y de la soberanía nacional. Está cuestionando Grasso a los diputados que votaron a favor de la privatización de ICRT. Acevedo dijo que los gremios fueron los que les pidieron a ellos que voten así. Ahora hablamos con uno solo de los gremios que dijo que nunca habló con Acevedo. Hay que ver con cuáles fueron los gremios que les indicaron a Acevedo que debía votar a favor de la privatización parcial de ICRT, que ya es un hecho. Exactamente, sé que van a querer excusarse y dar 1000 explicaciones, pero estamos ante un claro retroceso para nuestra provincia y nuestro país, señaló Grasso en su cuenta de Twitter, completando la data que nos trae Fernando. Pausa en Arriba al Día, que vuelvan los clásicos, es el segmento que se viene. Esto es Rod Stewart, Die I Think I'm Sexy. Por fin, Sandro, eso es un clásico. Ahí va, aprobado entonces por don Héctor.
Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Quédate, te invito a que te quedes en el aire de la 100.9. Son las 11 de la mañana con 36 minutos en este momento en la República Argentina. Mañana trascendente dentro de la vida política y que muchos probablemente no estén ni asistiendo ni dando crédito a lo que suceda. Tiempo más adelante se van a dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿eh? Para hablar un poco de esto y de cuestiones más locales también, obviamente, está visitándonos en los estudios de Radio Nuevo Día Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, para hablar de, obviamente, la política que nos atraviesa y para hablar de lo que le interesa sobre todo seguramente al trabajador municipal que dice, no hablemos de ley base, no hablemos de paritarias. ¿Qué pasa con las paritarias? Va a ser parte de las consultas también de la jornada de hoy, pero antes también tengo que hacer una denuncia porque trajo algo para compartir don Pedro Mancilla en este caso. Y Héctor Mancilla fue y cual hijo único se sirvió solo y después vino acá relamiéndose. Fea la actitud, pero no podía dejarlo pasar. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Estás tomando mate, ¿no? Buen día, gracias y el saludo para toda la audiencia también. Pedro, como decía Julián en el inicio de la presentación, ya hay fecha definida para la paritaria municipal. Sí, tenemos un compromiso asumido por parte del Ejecutivo Municipal para la primera quincena del mes de mayo. Luego de que el INDEC, por supuesto, arroje los resultados correspondientes al mes, ¿no? Sería la Al segunda. mes anterior. O sea. Sí, sería la segunda paritaria del año, ¿no? Claro. Sí, Más sí. allá de lo salarial, ¿hay otras cuestiones también en discusión para esta segunda? Sí, claro, sí. Nosotros igual vamos con algunos otros temitas puntuales que tienen que ver, bueno, con situaciones puntuales que acontecen en algunos sectores de trabajo y bueno, esperemos que todo tenga y arroje un resultado positivo más allá de los pésimos momentos que estamos pasando. Nosotros hoy creo que estamos todos con el tema de la media sanción de este paquete de leyes que son sin duda contrarias a los intereses de la clase trabajadora, más allá que el compañero, como recién decía, bueno, a veces tal vez el trabajador municipal no hace el análisis en función de esos profundos cambios estructurales que se pretenden hacer a nivel nacional y que sin duda van a cambiar mucho la relación de trabajador y empleador, y que tal vez no se mide con la seriedad que tendría que medirse y se justifica todo en pos, digamos, de la pesada herencia y bueno, y en esa justificación lo que vamos sin duda a perder los trabajadores son derechos, ¿no? Cosa que... ¿Cómo se trabaja desde tu espacio como secretario general y también como referente de la organización, ¿no? Porque vos tenés también un equipo de trabajo para con el trabajador en esto de que siempre, nunca alcanza, ¿no? ¿Viste? Siempre que el aumento sea al lado de otros, en muchos casos ha sido el municipal mucho más beneficioso que pienso en municipales de otras localidades y demás. Siempre el trabajador tiene algo que reclamar. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo se trabaja en la apropiación de conciencia de trabajador, de la conciencia de clase, ¿no? Porque pasa mucho esto de, no me importa la ley base, no importa lo que pase con ICRT, no importa, nosotros somos municipales, estamos en Río Gallegos. ¿Cómo hacer entender que en realidad es hacia el conjunto de los trabajadores en muchos casos lo que está sucediendo? Bueno, es un trabajo de hormiga. Claro, porque es un ejercicio diario, ¿no? Sí, es un ejercicio diario, primero generar un sentido de pertenencia, saber dónde estamos parados. Nosotros hoy estamos parados, digamos, en el peor sector que nos pudo haber tocado, y hablo del trabajador del Estado, ¿no? Más allá de que nosotros como trabajadores municipales tal vez no nos visualizamos como trabajadores del Estado. A veces el propio trabajador dice, no, bueno, el trabajador del Estado es aquel al que pertenece a los organismos nacionales, ¿no? Y en esta ola o en esta intención y en este cambio de paradigma donde se apunta a una ola de privatización y que todo lo que tiene que ver con el Estado está mal, ¿no? Pareciera perdemos un poco la brújula ahí, ¿no? El propio trabajador municipal lo visualiza como algo que está lejano. Y en realidad nosotros, quienes somos dirigentes, lo vemos como una amenaza, en realidad.
Y allí es donde nosotros justamente vamos cambiando el discurso y decimos, primero tenemos que tener un sentido de pertenencia, y la otra cuestión es la que siempre insistimos de ir recuperando la cultura del trabajo, y esto hay que hacer mucho hincapié, ¿no? Porque aquellos que somos trabajadores del Estado a veces ni siquiera tenemos con qué hacer nuestro trabajo, porque las administraciones que han ido pasando han ido desmantelando al Estado, lo van dejando cada vez en peores condiciones, y por eso cada vez que tal vez nos toca tener un intendente que apuesta al Estado o apuesta a invertir en equipamiento, vemos desde la organización gremial una posibilidad de poder acomodarnos un poquito mejor y poder demostrar con nuestro esfuerzo, ¿no?, que también nosotros podemos, sin duda que es el desafío, ir cambiando el aspecto de la ciudad, que es lo que hemos hecho en este último año. Nosotros, ustedes lo verán mejor que nadie, ustedes están acá en la zona céntrica de la ciudad de Río Gallegos y sin duda pueden visualizar cómo el aspecto de la ciudad ha ido mejorando, ha ido cambiando, en función tal vez de una política que tiene que ver seguramente con el intendente, pero también con el esfuerzo del propio trabajador, que muchas veces no tenemos todas las herramientas, ni los elementos, ni la capacitación que pudieran generar un estado de óptimo como para que luego aquellos que vienen con recetas mágicas tratando de desmantelar y hacer parecer que todo lo que tiene que ver con el Estado está mal, para luego terminar haciendo tremendos negocios por detrás, ¿no?, dejando todo en manos privadas, lo único que hace es simplemente complicar las cosas. Sí, se habla siempre de, en esto, en lo que el Estado gasta, el Estado podría ganar plata. Claro. Pienso, por ejemplo, en Río Gallegos, en el servicio de recolección. Existió, de hecho, la propuesta, ¿no?, de privatizar el servicio, pero es la fórmula histórica, ¿no?, de los privatizadores, es decir, esto en lo que el Estado gasta, en realidad le podría ingresar dinero y no tenía que poner un peso. Y así ha habido empresarios como Macri que se han enriquecido. Sí, por supuesto, justamente a eso nos referimos. Vuelvo otra vez a tu pregunta desde la dirigencia, ¿cómo se hace? Bueno, se hace sin duda que hablando y tratando de esta manera de poder analizar y ver lo complejo de todo cuando se trata de hacer parecer que lo privado es mejor que lo que se hace desde el Estado, cuando en realidad desde lo privado lo que hay por detrás son negocios, tremendos negociados que van a los bolsillos de unos pocos en detrimento del conjunto. Por eso es importantísimo, y me vuelvo a detener en este tema, de que nosotros, los trabajadores del Estado, los trabajadores municipales de Río Gallegos, bueno, sigamos en este camino de recuperar la cultura del trabajo y que podamos ir, si se quiere, ir acomodando nuestros equipamientos, nuestras herramientas de trabajo y por sobre todas las cosas ir generando un sentido de pertenencia a nuestro trabajo diario y cotidiano, que a veces, a veces las gestiones que van pasando, aquellos que ostentan cargos políticos, no dejan mucho que desear. Eso nosotros lo vivimos a cotidiano, a diario, cada 4 años, siempre hay que andar cuidándose de aquellos que son más amigos de llevarse lo ajeno o lo del Estado, y de pronto nos vamos desmantelando, porque eso es lo que vivimos a diario. Nosotros a veces hemos observado, no en estas gestiones, pero sí en otras, la compra de equipamiento, palas, carretillas, y a veces en un operativo de fin de semana, cuando se hace desde los sectores de la militancia, cuando arranca la semana siguiente ya no tenemos, de las palas y las carretillas queda solamente la sensación, porque las cosas van desapareciendo. Entonces, no digo que tampoco no tengamos un grado de responsabilidad, porque sin duda también la tenemos, pero hay que cuidar la herramienta de trabajo, por sobre todas las cosas, para alejar estas cuestiones que tienen que ver con que todo tiene que pasar a manos privadas y poco o nada tiene que quedar en manos del Estado, que es la política del gobierno nacional, ¿no? ¿Percibís el deterioro lógico y claro de muchos factores económicos que en los trabajadores municipales del interior de la provincia? Porque ustedes han colaborado y han brindado herramientas para distintas audiencias de conciliación que se han hecho, por ejemplo, acá en Río Gallegos, con municipales de Puerto Deseado. También sé que estuvieron recorriendo distintas localidades, dando ayuda o asistencia en cuanto a lo que es el manejo y resolución de conflictos. Sí, la verdad, ahí en ese punto creo que hay que hacer
tenemos que hacer un mea culpa a los dirigentes. Ahí hay que hacer un mea culpa. Creo que a veces hemos perdido tiempo importantísimo en divisiones, ¿no? Que nos han ido separando. Nosotros alguna vez fuimos parte de la FETRAM, que es la Federación de Trabajadores Municipales, que lidera el compañero Julián Carrizo, ¿no? De Caleta Olivia, que hoy está atravesando un panorama muy complejo porque el intendente Carrizo ha perdido también, ¿no? Así en Caleta Olivia ha despedido a más de 120 trabajadores municipales. Pero a su vez también ha tomado nueva planta de empleados que son aquellos que le han sido afines políticamente al actual intendente. Y creo que hemos perdido el tiempo precioso en no trabajar en un marco de unidad, más allá de los errores que nosotros pudimos observar, son temas de debate en todo caso. Y en definitiva, con una mirada, digamos, en el tiempo, lo que nosotros estamos observando es el profundo deterioro del salario del trabajador municipal de las localidades del interior. Nosotros insistimos, aquí en Río Gallegos por lo menos tenemos una posibilidad cierta de discutir paritarias que nos alejan de a poco del índice, de estar por debajo del índice de pobreza, porque esto hay que decirlo, ¿no? El salario del trabajador municipal en Río Gallegos no alcanza a estar por encima de los índices de pobreza, tomando la canasta o el costo de lo que es el índice de pobreza en cifras que hoy tendrían que superar los 700.000 pesos, ¿no? Entonces se dice que un trabajador común y corriente, cualquier trabajador, para no estar debajo del índice de pobreza tiene que estar por encima de los 700.000 pesos. Bueno, nosotros estamos un poco por debajo de eso, pero miramos hacia atrás y vemos cómo, vos, Nica, hablaste del caso de Puerto Deseado, sí. El salario, el sueldo que más se cobra, el que cobra más, el más alto ahí son 240.000 pesos. O sea, a ver, vendría a ser una categoría de 24, un trabajador con casi 20 años de antigüedad, en Puerto Deseado cobra 240.000 pesos. Esa es la realidad. Y ahí, bueno, todas las localidades, Los Antiguos, Las Heras, Perito Moreno, Gobernador Rigores, Piedra Buena. Perdón, Pedro, ¿eso Sí. es el que más cobra? El que más cobra. ¿Y el que menos? Y el que menos cobra está en 170.000. En una escala salarial, sin duda que muy achatada también, hay que decirlo. ¿No? Entonces, creo que coloca al trabajador municipal de las localidades del interior en lo que conocemos como un trabajador en estado de indigencia. Sí, claramente. Y no nos equivocamos, los trabajadores de la localidad del interior están en un estado de indigencia. Esto también ha generado y ha sido un disparador de que en algunas localidades los trabajadores ya estén en una instancia de refundar su sindicato. Esto hay que decirlo, Piedrabuena está en un proceso de refundación de su sindicato, Gobernador Rigores también, Perito Moreno tiene una representación, pero hay poca participación de los trabajadores. Bueno, sin duda que evidentemente esto si vamos a hacer un análisis, bueno, sin duda que nosotros, quienes somos dirigentes, tal vez nos hemos quedado demasiado tiempo en nuestra trinchera, tomando nuestro sindicato de base como tal, ¿no? Digamos, hemos tal vez salido muy poco de Río Gallegos y hemos podido avanzar muy poco en la localidad del interior. Y hoy en esta crisis estructural que hay a nivel nacional, donde pareciera que todo lo del Estado está mal, bueno, tenemos esas gestiones abusivas por parte de intendentes que prefieren dejar el dinero a plazo fijo antes de que poder distribuirlo de una manera más equitativa entre los trabajadores, ¿no? Hay otro debate que hace a la labor que desarrollan ustedes como sindicato y que los nuclea también a los municipales del interior, a los estatales de provincia, a los diferentes gremios, ¿no?, del Estado provincial, que el otro día meritó de hecho una reunión que tiene que ver con el foco puesto en la caja de servicios sociales y la de previsión, porque estamos asistiendo al avance de un debate de reforma previsional y laboral a nivel nacional, que indefectiblemente de avanzar y de tener el visto bueno, en algún momento uno entiende que se trasladará, ¿no? Y que además existen para el gobierno provincial también los argumentos económicos o financieros para decir, che, de hecho Marcial Canet, presidente de la Caja de Previsión, dijo, hay que ver cómo solucionamos estos déficits, y es una defensa histórica la que ha hecho SOEM junto a otros gremios de la no armonización, ¿no?, de las cajas.
Bueno, pero lo que pasa es que Marcial Cané se para en el mismo lugar que se para el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional habla de la pesada herencia y habla de que esto evidentemente va a requerir cambios profundos, cambios estructurales, pero por otro lado es un costo que a nivel nacional me refiero, que se dice que lo iba a pagar la casta y la casta no lo está pagando, y en realidad lo estamos pagando en los sectores más vulnerables. Entonces en ese discurso Marcial Cané cae en ese camino. Él habla de generar cambios hacia adentro y habla sin duda tácitamente de que el esfuerzo lo tenemos que hacer los trabajadores. Con lo cual nosotros sí hemos recogido el guante y le hemos contestado a Marcial Cané que pareciera que vive en otro mundo, o tiene otra visión. Ha comprado ¿cómo se llama? Los anteojos de realidad virtual y desde esa mirada de la realidad virtual en la que Marcial Cané vive, habla de generar, digamos, cambios hacia adentro. Ahora, ¿a quién se le ocurre que un trabajador, como el Puerto Deseado, por ejemplo, Sí, como los que citábamos recién, ¿no? que está cobrando un piso de 170.000 pesos y un techo, el que más cobra, de 240.000 pesos, puede venir un funcionario del Estado provincial a decir que hay que discutir reformas que tienen que ver con un sistema previsional en un salario donde el trabajador no puede ni siquiera tener el mismo respiro? ¿En qué cabeza cabe? En la de Marcial Cané nada más. Entonces, bueno, que fue el autor en su momento del aporte solidario. Entonces, obviamente que a nosotros nos genera mucha bronca y sin duda también dentro de eso de ir fijando posición, porque nosotros lo que estamos diciendo desde nuestra organización gremial, que todas las organizaciones gremiales que tenemos trabajadores que tengan que ver con el sistema previsional provincial y nuestra obra social, tenemos que fijar posición. Si estamos de acuerdo. Antes de que sea tarde, porque pero después por se va el supuesto. debate a tontas y a locas y porque avanza. y a si las no. apuradas, Claro, digamos, claro. porque avanza. Si vos decís, che, mira, voy a cambiar esto y nadie te dice nada, Sí. ya lo voy a insinuar de una manera más profunda. Y si nadie me dice nada, lo voy a escribir. Y si nadie me dice nada, lo voy a presentar. Y si nadie me dice nada, lo voy a terminar aprobando, ¿no? Eso es lo que pasa. Por eso nosotros decimos, che, no, acá hay que fijar posición. Entonces le decimos a aquellas organizaciones gremiales que hoy están mirando para otro lado, que hay que salir a fijar posición. Y tenemos que decir que no estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo hay que decir, bueno, sí, estamos de acuerdo. Ahora no puede venir Marcial Cané a decir, por ejemplo, como lo dijo la vez pasada, no, que hay gremios que sí, que lo ven con buenos ojos, ¿no? Inclusive mencionó a un sector de los trabajadores del gremio judicial, dijo, el gremio judicial está de acuerdo en discutir estas cuestiones, y la respuesta fue que el día viernes el gremio judicial invitó a todos los gremios, nos convocó a nosotros también a una reunión donde, bueno, sin duda la discusión fue el sistema previsional y la obra social. Hablando de relaciones, de la situación de la provincia y también del país, ¿ha tenido oportunidad de dialogar con el gobernador? No, nosotros apenas... ¿Como organización gremial sí, tampoco? nosotros con el marco y como Federación de Trabajadores Municipales cursamos en su momento una nota, justamente a propósito de esto que se venían las paritarias y las desigualdades salariales que existen en la provincia, para ver cómo se afrontaba. Sí. Lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respuesta. El otro canal que nosotros lo veíamos como una posibilidad era a través de la CGT Zona Sur. Todavía estamos esperando en principio una reunión con todas las organizaciones gremiales que no se ha dado. Y sí, lo único que tuvimos fue desde los gremios provinciales, cuando en algún momento se había insinuado de presentar una emergencia, una ley de emergencia económica en la provincia que iba a tomar estado parlamentario. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión, los gremios provinciales, tener una reunión con el ministro de Gobierno. Nada más, hasta ahí llegamos. Y el resto no. Volviendo al tema inicial, desde el marco de la CGT hay un compromiso de palabra que todavía no se ha podido alcanzar, pero sí dentro de un sector de algunos gremios de la CGT, que se llama la Mesa Político Sindical, esos gremios sí tienen un diálogo, han podido tener un diálogo con el primer mandatario provincial. En el caso de los trabajadores municipales no, y de la organización, desde el punto de vista de la CGT Zona Sur, oficialmente tampoco hemos tenido esa posibilidad. Estamos hablando con Pedro Mancilla, secretario general del SOEM de los municipales de Río Gallegos, a propósito de
Ya dijo, el 15 de mayo, paritarias, ¿no? Mediados de O mayo. después del 15 de Después del mayo. 15, dijo La mediados. segunda quincena. Yo ahí, acá lo estaba diciendo en off, queremos hacer una aclaración, ya lo hemos hablado con el secretario de Hacienda también. Porque, ¿cuál es el tema? Claro, claro. La buena fe de las partes es esperar el 15, ¿por qué? Porque el INDEC va a tirar los índices de inflación. Sí, el 14 se conocerá seguramente. Claro, y ya los porcentajes van a dar muy por debajo del 9%. Dicen que va a ser un dígito, Sí. ¿no? Y nosotros no queremos discutir en función del índice de inflación, queremos discutir en función del poder adquisitivo Sí, perdido del del año costo de pasado. vida, Sí, claro. claro, sí. Por eso, en la buena fe de las partes, ya le hemos anunciado al jefe de gabinete y secretario de Hacienda de la municipalidad que si viene a sentarse a la paritaria para hablar de un 9%, vamos a arrancar mal, o sea, porque la discusión nosotros la tenemos que hacer en función del salario, el poder adquisitivo perdido desde diciembre del año pasado a la fecha. Claro, Esa claro. es un poco la idea, ¿no? Busca correrse un poco el eje del debate, ¿no? Con los números de la inflación. Yo lo hablaba con, creo que con Gustavo Saldivia de AT y también con la gente de ADOSAC, que al ir bajando la inflación se pretende llevar la discusión a esos coeficientes, ¿no? Y no al poder adquisitivo que ya se ha perdido de diciembre o antes a la fecha. Porque vos la discusión la tenés que llevar al plano del poder adquisitivo. Por ahí tiene que pasar la discusión. Entonces, sin duda, lejos podemos estar nosotros de querer discutir en función de los índices de inflación mentirosos, porque el costo de vida es mucho más alto. Entonces hay que discutir en función del costo de vida. Te paso a una actividad loable que hicieron hace cosa de 15 días atrás, una mesa de trabajo sobre prevención de adicciones en el trabajo y también vinculado a buenos tratos laborales. Hubo mucha repercusión con esa mesa. Mirá, nosotros en eso somos ambiciosos, no esperábamos más repercusión. Sí. Y ese fue el primer encuentro sobre el abordaje de adicciones y consumo de sustancias problemáticas. Que es decimos en la audiencia que ha sido un tema muy preocupante para su dirigencia en los últimos años en el municipio. No, yo creo que es un problema que abarca a toda la sociedad. Sí, sí, pero se ha Sí, manifestado pues. en muchos casos. Sí, ¿no? pero todo el mundo esconde la Sí. basura bajo la alfombra. Claro, sí, sí, Somos sí. como sociedad un tanto hipócritas. Sí, sí. La sociedad de Río Gallego Sí, sí. somos hipócritas, ¿no? Porque siempre- Nos presentamos en las redes sociales, ¿no? Sí. Como los grandes señores, Ujú. ¿no? Y de pronto el problema lo tiene el otro. Claro, sí, sí, tal cual. Y no sabemos a veces que el problema lo tenemos adentro nosotros mismos Ujú, también. sí. Entonces lo que nosotros hemos hecho desde nuestra organización gremial es recoger el guante también Ujú. y decir, sí, bueno, tenemos un problema los trabajadores municipales también. Claro. No solamente los trabajadores, su familia también. Ujú. Entonces lo tenemos que abordar. Entonces lo que hicimos fue justamente generar este primer encuentro, Ujú. ¿no? Para ver cómo hacemos el abordaje de las adicciones y el Ujú. consumo de sustancias problemáticas, porque el tema de las adicciones también tiene que ver con esas las adicciones con lo que está permitido, ¿no? Ujú. El consumo de alcohol está permitido. ¿no? La ludopatía el también. juego, los juegos claro. de azar está permitido. De hecho, en algunos medios hasta se los publicita. Sí, sí, sí. ¿no? Se los publicita. Ahora podés incluso apostar desde tu celular. ¿Viste? Entonces, de pronto eso obedece a intereses que tienen que Ujú. ver con intereses corporativos y económicos, y donde aquel trabajador que cae en esa adicción después termina, bueno, con una familia destruida, con problemas financieros, económicos, y bueno. Y también esto nos va a llevar a otra problemática que tiene que ver con la prevención del suicidio. Que también nosotros queremos abordar esa cuestión. Y sí, lo estamos haciendo con un grupo interdisciplinario interno, donde están los verdaderos protagonistas de esto, que a lo mejor no soy yo, que soy Ujú. solamente el secretario general del gremio, y los protagonistas, y aquellos que tienen una responsabilidad más profunda son la compañera Ana Marzano, que es psicóloga, ¿no? Y Sí. que es justamente la que tiene que ir junto con su equipo de trabajo, que dicho sea de paso, ahora la semana que viene, la primera semana de mayo, tenemos dentro de nuestra organización, y es de carácter obligatorio, una jornada de capacitación, porque tenemos que comenzar a hablar de cómo nosotros, como organización gremial, a través de nuestro cuerpo orgánico, como son los delegados, hacemos el abordaje de las adicciones. Y lo que vamos a pedir que en igual línea el Ejecutivo Municipal también haga lo propio con todos aquellos cargos políticos o cargos de conducción que al detectar algún tipo de problemática que tenga que ver con las adicciones,
genere ese abordaje y después no terminemos teniendo, si no hacemos nada y escondemos todo bajo la alfombra, compañeros despedidos o a veces en situación de calle, con el consiguiente efecto en el marco de la sociedad, porque terminamos teniendo un problema como sociedad. El marco del sentido de comunidad, ¿no? Y por supuesto, claro que tenemos que tener un sentido de comunidad con el prójimo, con tratar de buscar los mecanismos para que ese trabajador, ese compañero, ese jefe de familia, ese padre, hermano, hijo, pueda tener la contención necesaria para poder sacarlo. Y ya que tenemos una ordenanza que protege al trabajador que está en esa condición, bueno, podemos generar un paraguas que justamente no termine dando como resultado otro trabajador despedido o que se quede sin su fuente de trabajo. La última que te pregunto tiene que ver con el ámbito, quizás saliendo de eso, del ámbito de Río Gallegos o de Santa Cruz y agrandando la perspectiva al ámbito nacional, a pesar de que sé de que todo viene muy cambiante, muy fluctuante, ¿qué perspectivas tenés a futuro? Y en ese marco, ¿no? de venir de la República Argentina, ¿cómo encontrás a los municipales también? ¿O cómo pretendés encontrar a los municipales de Río Gallegos? No sé, de aquí a diciembre. Mirá, una realidad es la nuestra que tenemos aquí en Río Gallegos. Otra realidad es lo que del trabajador municipal en las localidades del interior. Otra distinta es porque conformamos el bloque patagónico también. Y la última a nivel nacional, porque tenemos también, hay trabajadores municipales a lo largo y ancho del país. Y lo que en ese camino buscamos, digamos, a mediano plazo, es poder en algún momento alcanzar nuestra ley de paritaria nacional, que no la tenemos. O sea, nosotros los trabajadores municipales no tenemos paritaria nacional. Vos me vas a decir, che Pedro, ¿cómo que? Pero vos tenés acá una paritaria con el intendente. Sí, tenemos una mesa de negociación, en realidad. Y porque hay una ordenanza, que es la ley, digamos, que tiene que ver con que es local, nomás que la ciudad de Río Gallegos, que esa ordenanza, ¿no? Pone la figura de la paritaria como tal, y tenemos en esa mesa de discusión, obviamente al Ejecutivo, al Consejo Deliberante, y también nosotros como trabajadores a un representante por los jubilados. Pero lo tenemos acá en Río Gallegos nada más. En el resto del país no existe esta figura. Esta la tenemos nosotros nada más. La tenemos que cuidar como tal. ¿Ha dado resultado? Y sí, ha dado resultado. Pero vos me vas a decir, bueno, el compañero que está escuchando la radio, bueno, Pedro, pero estamos por debajo de la línea de pobreza todavía. Sí, claro, porque estamos nosotros reconstruyendo un salario que quedó muy golpeado en diciembre del 2023 con la devaluación. Pero quedó no solamente golpeado el salario del trabajador municipal, el conjunto de los trabajadores quedamos muy golpeados con ese tema. Y ahora estamos en un proceso de reconstrucción salarial, ¿no? Donde tenemos una doble función: reconstruir ese salario y, por otro lado, alejar este fantasma de que todo lo que sea trabajador del Estado esté mal, ¿no? Y por eso hablamos de recuperar la cultura del trabajo, y que cada vez que tengamos la posibilidad de que nuestro empleador compre elementos de trabajo o maquinaria, bueno, sin duda eso nos va a ir alejando de esa política nefasta que es la de la posible privatización y tercerización de servicios. Por eso vemos con buenos ojos que, bueno, hace algunos días atrás se hayan comprado 2 camiones de recolección. Y el oyente va a decir, bueno, Pedro, pero con 2 camiones no hacemos nada. Bueno, pero si no hubiéramos tenido ninguno, la situación hubiese sido más compleja. Entonces sí, mañana aparece algún iluminado, ¿no? Porque si nosotros como sociedad dejamos que el gobierno nacional se fortalezca en la gestión de este modelo anarcocapitalista, lo que vamos a tener el día de mañana, bueno, un loquito que va a venir a decir, che, ¿sabe qué? Vamos a pasar toda la parte privada y vamos a pensar que a lo mejor las cosas van a andar mejor. En realidad lo que vamos a estar en las puertas de algunos negociados que vas a saber uno qué tipo de efectos causa y quién termina después luego haciéndose cargo de esto, porque después cuando salen todos despavoridos, cuando hay esos corrimientos económicos, las deudas de las empresas privadas pasan al Estado, porque es así. Lo hemos pasado cuántas veces. Qué loco que la memoria no esté tan mal, no, tan mal en realidad, porque esto es algo reciente en la historia argentina, no es que pasó hace 100 años y está volviendo a suceder aprobado por la gente, ¿no? A pesar de que ya se demostró que
que fracasó, ¿no? Yo creo que también juegan las redes sociales un papel importante aquí. Creo que hay todo un sector de la sociedad que nos hemos dejado de encantar, digamos, por las redes sociales, y hay sectores, evidentemente, que esto lo manejan y muy bien, y a su conveniencia, y hacen un poco el relato de que las cosas por este lado es que tienen que transitar, y en realidad creo que nosotros como sociedad y los que no estamos de acuerdo con estos modelos, tenemos que ser aquellos que generemos y repliquemos que las cosas no van por ese lado, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, en el día de mañana, aquí en la avenida Kirchner y San Martín va a haber una olla popular que tiene que ver con los despedidos del ANSES, y nosotros como vecinos de Río Gallegos lo tenemos que tener presente. No podemos nosotros darle la espalda a estos hechos que han ocurrido. ¿Por qué? Y porque han despedido trabajadores del ANSES que han quedado en la calle y son vecinos nuestros de Río Gallegos. No es que ellos no viven en el Estado Nacional ni están en otros lugares del país. Están acá en Río Gallegos y han perdido su fuente de trabajo. Lo mismo ha pasado con los trabajadores de Vialidad Nacional, ¿no? Y dentro de ese estado de situación, fíjense ustedes, mañana, bueno, obviamente los compañeros están tratando de visualizar esa realidad y tratando de que la sociedad, por lo menos aquí en Río Gallegos, lo visualice de tal manera que podamos nosotros generar la fuerza necesaria para que puedan recuperar esa fuente de trabajo, y no dejarlos desamparados y olvidados, como diciendo, bueno, che, ya te echaron, viste, fíjate lo que va a hacer, porque seguramente eras ñoqui y de paso capaz que eras kirchnerista también, porque ahora todo se nos acusa de eso, ¿no? Y terminamos aceptando, digamos, que tiene que quedar gente sin su fuente de trabajo. Una locura total. Pero bueno, parece que como sociedad a veces nos encantan esas cosas, o a veces creo que los sectores más más recientes en las redes sociales, me refiero a las nuevas generaciones, los jóvenes, los estudiantes, visualizan este fenómeno del anarcocapitalismo como algo maravilloso, ¿no? Que nos va a venir a cambiar la vida a todos, y después estamos los que tenemos algunos años más, tratamos de decirle, che, mirá, esto no es lo que parece, ¿no? Pero fíjense que maquiavélico el tema, porque ¿sabés lo que pasa? Que ese sector de la sociedad que no tiene esa experiencia todavía y vive esto como algo con un efecto maravilloso, el plato de comida no le va a faltar, porque los que somos mayores no se lo vamos a hacer faltar, más allá de las crisis que nos estén golpeando, ¿no? Sí. Entonces a vos, mientras no te falte el plato de comida, va a estar todo bien. Sí, pensar lo que quieras. Pensar, claro, ¿viste? Es maquiavélico el tema, ¿viste? Hasta que ese sector vaya dándose cuenta, ese sector de estas nuevas generaciones se va dando cuenta de que luego las posibilidades no se van dando, ¿no? Sí, pero eso es el fenómeno Milei, pero ahora asistimos a que la política le está dando el espaldarazo necesario, porque lo de la ley bases de hoy no es solamente Milei y los pibes que lo votaron porque compraron lo que él vendía por internet. Ahora la política le está dando el aval. Pero porque ahí hay otro tema que no se habla, y es de los intereses que cada sector tiene, porque termina, pero aparte lo dicen abiertamente, ¿no? Gobernadores que se juntan con el gobierno nacional para acordar políticas que sean favorables a cada estado, entonces cada uno hace la suya, ¿no? Sí. Entonces el gobernador de Santa Cruz se va a intentar sentar con el gobierno nacional para poder acordar la suya, digamos, ¿no? Sí. Y por eso le va a poner las manos para que le levante las manos, porque si no, ¿por qué levantan las manos? Yo no creo que Garrido haya levantado la mano porque él esté de acuerdo. Levantó la mano porque evidentemente hubo un acuerdo político. Sí, sí, sí. Y ese acuerdo político evidentemente tal vez tenga que ver con una ventaja comparativa que tiene que ver con nuestra provincia, de los cuales los detalles no los tenemos. Yo por lo menos no los tengo ni los he escuchado de parte del gobernador. No. No lo hemos escuchado, claro. Entonces, si viene un modelo nacional a decir todo lo del Estado está mal, ¿no? Y fíjate qué cosa, ¿no? Porque a veces se acerca un compañero al gremio y me dice, no, Pedro, ¿sabes qué? Viste, por el tema de las viviendas, ustedes saben que nosotros tenemos un convenio con la municipalidad por la entrega de vivienda, y vamos a seguir trabajando en ese camino, y a Dios gracias que el intendente sigue también con esa política de querer seguir trabajando en un tema de vivienda. Entonces el compañero me dice, mira, porque me quiero ir a armar mi carpeta de LIDU, y yo le digo, boludo, ¿qué carpeta va a ir a armar LIDU? Si LIDU ya el FONAVI es historia, el Fondo Nacional de la Vivienda es historia.
Y el IDU, no sé, más allá de, salvo que yo esté mal informado, pero más allá de que de hacer el mantenimiento de la escuela, que no está del todo, no le está haciendo muy bien con ese tema, y el mantenimiento de los edificios públicos, no sé si el IDU tiene otro rol a partir de ahora y en adelante. Porque les puedo asegurar que la construcción de vivienda no es, ¿eh? No va a continuar. Y no. Entonces de pronto, si de pronto aparece alguien, poner en este caso como el intendente, que dice, mira Pedro, yo voy a seguir trabajando en función de una política que tenga que ver con la problemática de vivienda, y bueno, sin duda que nosotros de esa manera vamos a seguir trabajando para que nuestros 300 compañeros que están sin la vivienda propia puedan en algún momento teniendo esa posibilidad. Claro que vamos a seguir trabajando en ese camino, no en el otro, porque si está en el otro camino, no vamos a tener posibilidades. Y nosotros lo vivimos muy a diario, una bolsa de cemento y está en 16.000 pesos. Una locura, Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces aquel que por ahí quiere su terrenito y quiere, viste, por lo menos. Soñar, sí. Pero viste, y así todo hay mucha demanda de terreno, viste. Y después hay toda una cuestión por detrás que es imposible hoy de afrontar. Es imposible, ¿no? El decreto de adjudicación, el pago del terreno municipal, la presentación de plano, la mensura. Sí, todos los costos. Claro. Mancilla, bueno. por último le hago una que me mandaron varios municipales y tiene fecha de precisión del pago de haberes. Mira, nosotros por lo menos lo que hemos escuchado por parte del Ejecutivo Municipal y del jefe de gabinete, que la municipalidad no anuncia el pago de sueldo porque es una obligación, ¿no? Y está dentro del marco de los plazos legales, del 1 al 5 de cada mes. Ahora, si vamos a en realidad lo que por estas horas está, los pasillos dicen que bueno, estaríamos tal vez con novedades hoy a última hora del día o en el día de mañana, 1 de mayo. Atento a su home banking, entonces los municipales. Esa sería un poco, ya lo saben todo igual, porque pasa que los municipales, este tema es un tema ya... Corre enseguida. Olvídate, aparte con lo largo que se están haciendo los meses. No, claro. Y bueno, enhorabuena si se da dentro de este marco de posibilidades, enhorabuena que sea de esa manera. Pero bueno, insistimos, o sea, todos esperamos poder hacernos de poder cobrar el salario, y tal vez hoy nuestra ventaja comparativa está muy por encima de lo que cobra otro trabajador municipal de localidades del interior, pero sí todavía estamos muy lejos de que ese salario alcance para afrontar lo que es el costo de vida durante un mes. En realidad, y a veces cuando los índices de inflación van bajando, sinceramente nosotros no sabemos de dónde sale ese análisis. Esos detalles no sabemos de dónde sale, porque en la diaria vemos que las cosas siguen aumentando, ¿no? Y de hecho, fíjense, también esto abre otro tipo de negocio, ¿no? Porque las crisis a veces generan estas cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido contacto con gente de Gobernador Hereore, ¿no? Que nos están ofreciendo carne de guanaco para vender carne de guanaco. Y como organización gremial hemos recibido esa propuesta, la estamos analizando actualmente dentro del sindicato, pero bueno, lo que no tenemos es la certeza si este nuevo rubro, ¿no? Del consumo de carne de guanaco sea tal vez lo que de alguna manera también pueda estar pidiendo el trabajador municipal para sostener la olla, ¿no? Pero bueno, son temas que también vamos analizando desde otro ámbito del gremio, que es el área de acción social. No es un tema que tenga que ver con la organización gremial en lo sindical, es el área de acción social. Pero bueno, que lo que quiero dejar es esta cuestión de fondo de que se van abriendo otras ideas, ¿no? Para afrontar a veces las crisis. Es necesario hay que ser creativos. Pedro Mancilla nos ha visitado en los estudios de Radio Nuevo Día, secretario general de los municipales de Río Gallegos, anunciando que habrá paritaria, no se condicionará la misma con el número de la inflación que se conozca de este abril que estamos transcurriendo, y de paso aprovechamos a charlar varias cuestiones que hacen al ámbito del laburo
del trabajo en la víspera del Día del Trabajador. Feliz día para usted y para los suyos, los que usted representa mañana 1 de mayo. Muchas Bueno, gracias por muchísimas su gracias. Feliz día para ustedes también, para el conjunto de la clase trabajadora, para los trabajadores municipales también, que por estas horas, bueno, ellos también, cada sector de trabajo está buscando cómo juntarse y reunirse para festejar un día tan importante como es el 1 de mayo. Y por último, bueno, nuestra solidaridad con aquellos compañeros despedidos y que están convocando para mañana al mediodía, bueno, una olla popular aquí en la intersección de la avenida Kirchner y San Martín. Esto es Arriba al Día, ha sido una extensa charla, en este caso con el secretario general de los municipales de Río Gallegos. Vamos a una última pausa, suena Charly García, nos siguen pegando abajo y enseguida venimos con la conclusión de esta propuesta. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin poder dañarlo, y al novio la agarraron entre muchos más que no pidieron. Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farol azul. Él se despachó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de que vine, lo estaban sigue Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
12 y 20 ya el mediodía, soleado en este martes en Río Gallegos, en una jornada ajetreada, cargada de información en la que, bueno, te hemos contado en principio la aprobación de la ley bases y lo que tiene que ver con el punto particular de ICRT. ¿Qué más acontece? Porque yo lo veo muy concentrado a Fernando Tornó. No, básicamente hoy es muy importante la jornada desde lo político, por la ley bases, lo que en la jornada de hoy logró el gobierno básicamente es avanzar con el tema de privatizaciones. Ya lo dijimos, hicimos un detalle también de qué empresas van a estar privatizadas de forma total, cuáles pueden ir a concesión y cuáles van a ser privatizadas parcialmente como ICRT. También avanzaron en las facultades delegadas y en la reforma laboral. Todo esto mientras piqueteros se movilizan afuera del Parlamento. Por ahora no hay novedades de algún tipo de incidente o de represión. Así que en un marco de por ahora jornada tranquila, se avanza con la ley base. Mientras que Milei sale fortalecido, ¿no? Sí, Milei se quedó en Olivos y el gobierno suspendió todas las actividades habituales a la espera de lo que salga hoy de la Cámara de Diputados, contra lo que muchos esperaban, que decía que Milei se iba en 3 o 4 meses. Pareciera ser uno de los mejores momentos de los 4 meses de gestión de Milei, porque va avanzando finalmente en un montón de cuestiones que pretendía el presidente, hasta ahora no se le daban, y cediendo en algunas cuestiones y negociando en otras y metiendo presión de buena y mala manera en otras. Básicamente se lo está comiendo de a poquito el presidente a quienes se presentaron como oposición hasta ahora. No hay que ser tampoco tan determinante porque esto cambia, ¿no? Antes, cuando se rechazó en principio la primera propuesta de ley base, uno decía ya está, denlo por finalizado el gobierno. Era un montón, y encima eran un montón, porque ahora hubo un corte. Digo, pero no hay que ser determinante. Yo me de los que desde el principio dijo que de ninguna manera iba a durar 3 o 4 meses Milei. El perfil de ella lo dijo, es no ir nunca para atrás, no lo van a sacar ni a paro de la presidencia, probablemente termine su gestión. La cuestión es cómo va a tener la gente esa gestión. Claro. Y poco tiempo más ya se termina los famosos, parecido a lo de Macri, los primeros 6 meses, digamos, que después de los cuales él dijo que la cuestión para la gente iba a empezar a mejorar, que se supone que todo este flagelo que muchos están viviendo es para bien. Entonces esto no puede ser eterno en su gobierno de 4 años, no puede durar mucho tiempo más. Poco tiempo más tienen que estar los resultados de este ajuste feroz que hay en el país. Yo que he vivido en los 90 la privatización, y es lo mismo, chicos, es lo mismo, con el agravante que somos más en Argentina, mucho más, y es más el hambre y es más la pobreza. Ha llegado más el grado de perversidad de muchos políticos. Reforma laboral fue aprobada finalmente en la jornada de hoy. Extensión del periodo de prueba, un fondo de cese laboral optativo que lo determinarán los propios convenios colectivos de trabajo de cada una de las ramas como alternativa a las indemnizaciones, que son de hasta un 8% de las remuneraciones. Hoy por hoy, la derogación de multas por no registrar a los empleadores fue borrado del texto original el artículo que establecía penas entre 6 meses y 3 años para quienes bloquearan las empresas en el marco de protestas por pujas salariales y demás. Así que es otra de las cuestiones que ha sido impulsada, debatida y aprobada finalmente en la Cámara de Diputados. Todavía todo este proyecto tiene que tener la media sanción restante en el Senado de la Nación. Habrá que ver si el gobierno nacional logra el músculo político allí también, donde parece todo estar mucho más complejo porque los números son significativamente contrarios al gobierno nacional. Así que habrá que estar atentos a lo que pueda llegar a acordar, ¿no?, el gobierno nacional en este ámbito. Último, ¿sí? Más agradable lo que pasa en el deporte, ¿no? Juega Boca hoy. Hoy juega Boca contra Estudiantes, exactamente. A las 8 de la noche. 8, pensé que a las 21 era.
Hoy estoy de asado de cumpleaños de un amigo que cumplió ayer también, así que lo estaremos seguramente viendo ahí. Sí, hincha de gimnasio. Bueno. Lo vas a poder ver por ESPN Premium y TNT Sport. Y si no, ya sabes, no te voy a dar la dirección, pero la archiconocida Fútbol Libre. Boca va sí, con dale. lo mejor que tiene. Sí, con Es Sergio Romero, Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Olangoni, la duda que tenía, y Martínez y Edinson Cavani arriba, el conjunto de Diego Martínez. Estudiante de La Plata. Perdón, espera que te Sí. interrumpí. Está confirmado que juega Merentiel, que es una tremenda noticia para los Ah. hinchas de Boca. Los uruguayos, Merentiel y Cavani, van a ser los delanteros. Bueno, porque Merentiel estaba, metió 2 en la semi. En los cuartos de final, perdón. estaba en duda eso. Entonces confirmado Merentiel. ¿Hay apuesta con Pucci? No. No apareció, no sé qué Apa. pasa, si está con miedo, cuál Bueno. es el problema de Puchitelli. Estudiante de La Plata va con Matías Mancilla, Eros Mancuso, Luciano Lolo, Said Romero, Gastón Benedetti, Santiago Ascasíbar, Enzo Pérez, José Sosa, Tiago Palacio, Javier Correa y Guido Carrillo. Dirige técnicamente Eduardo Domínguez. Partido que va a disputarse en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, capital. El árbitro es Nazareno Araza. Perfecto. Bueno, estaremos atentos y el jueves seguramente repasaremos el resultado. Saludo para Pali que nos estaba escuchando, saludo para Piki que nos estaba escuchando, para Vero que nos estaba escuchando, para Anto que nos estaba escuchando. Todos ¿Para quién? ellos, Anto. Me alegra tanto verlo bien, doctor. Gracias, licenciado, ingeniero. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Para Vicky también que está aquí acompañándonos. Vicky. Me cagan de risa porque vos me jodés. No pasa nada, yo le pongo el pecho. Una que te gane. Está muy bien. Si esto es ida y vuelta, Claro. no se termina. Nos reencontraremos el miércoles. Antes de despedirnos, el deseo de que quienes tienen la posibilidad de tener un laburo, por más tedioso que sea, que no te guste levantarte temprano, que no te guste la cara de tu jefe, que te parezca un pelotudo, incluso valorá que tenés un trabajo y un sueldo. Hoy por hoy, en estos días y por los tiempos que vendrán también, no va a ser una situación menor. Y mirá, pareciera conformarnos poco en este sentido, pero en realidad ante el panorama que vivimos no es para nada menor. Ojalá que el trabajo que tengas te llene, te complete, sea algo que vos quieras hacer, y en tal caso, si no es así, que algún día lo puedas encontrar. A toda la gente que trabaja en negro, que se rompe el lomo laburando todos los días a deshora, por su familia, por los suyos, salud para ellos y para los que no tienen laburo, sobre todo, que quienes toman decisiones en nuestro país y en nuestra provincia hagan que el día de mañana haya laburo genuino para todos y todas los que habitan este suelo tan rico y que nos sobra tantos recursos y tantas posibilidades, pero nos las obturamos entre nosotros por intereses mezquinos. Feliz Día del Trabajador como clase y como sello distintivo también de este país, que se ha forjado justamente con la fuerza de las manos de los laburantes y las laburantes que han forjado la tierra y que han poblado también estas latitudes. Particularmente fuerza a quienes no lo tienen, porque para mañana va a ser mucho más fácil salir, festejar o hacer un asado entre quienes tienen laburo que para los miles que no lo tienen. Entonces, siempre para mí es particularmente darle fuerzas a los que no lo tienen, el laburo, porque algunos lo tienen, están contentos, otros no, algunos van puteando, otros no, pero recuerden que tienen laburo, y hay mucha gente en este momento que está rogando y daría la vida por un laburo, así que fuerza para ellos. Un abrazo grande para toda la clase a la que pertenecemos, no nos sentimos en un púlpito. Feliz día para mañana, laburantes de toda la República Argentina y el mundo. Algún día seremos fuerza real. Héctor, Fernando. Saludos a todos los trabajadores en su día, a todos, desde el más humilde labrador de la tierra hasta el experto científico, ¿no? Exactamente. María, Nasa, Brian, Sandro, Nacho, Cari, Lobito, Cacho, Tony, Lorena,
Cristian, Julián es mi nombre, Beto, Claudia, Alberto, Toto, Carlitos, Leo, Lucas, ¿quién más? Se me escapa, Walter, Esteban, exactamente, todo ese conjunto de nombres lo mencioné. Creo no olvidarme de nadie, son todos los que conforman esta cooperativa de trabajadores que se abrazan entre sí para salir adelante. Chico, Rodrigo, me faltaba Rodrigo nada más. Salud por todos ellos, y que ojalá el día de mañana seamos muchos más, tratando de hacer de este espacio un lugar justo y que nos contemple a la mayor cantidad posible. Que tengas un feliz día mañana, y que descanses. Chau. Desde el obelisco